Oh, that face, still the same, like a painted picture in a frame, like you've never been away. Oh, that smell, so familiar, thought to myself I'd never see her, like you've never been away. From the depths of your mind, let's go to the place where there is no time. It's alright, it's okay, we're gonna live another day, like you've never been away. That face, still the same, like a painted picture in a frame, like you've never been away. Oh, that smell, so familiar, thought to myself I'd never see her, like you've never been away. From the depths of your mind, let's go to the place where there is no time. It's alright, it's okay, we're gonna live another day, like you never been away. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, buenas. Hola, Buenas, 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 buenas. hola, Hola a todos. hola. Hola, hola, Muy buenas Arturo. tardes. Vaya barbas tienes, ¿no? Joder. Vale, pues nada, oye, me alegro mucho de veros a todos aquí, a las nuevas y viejas caras. A ver, voy a silenciar, os voy a silenciar, no sé por dónde me sale ahora. Bueno, o si podéis silenciaros, ¿vale? Para que os recuerdo eso, que mientras charlamos y tal, para que no se oigan los ruidos de cada uno de su casa y todas esas cositas que ya sabemos, pues eso, intentar mantener micros apagados para que se nos oiga bien. Pero gracias a todos y todos los que estáis aquí, tanto los del máster como los de la membresía Artist Plus. A los que habéis entrado nuevos, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Mastermind. Y nada, quiero daros dos anuncios, ¿vale? Antes de empezar. El primero
es que ya tenemos Mastermind para el próximo mes, que va a ser sobre NFTs, ¿vale? Ya sabéis que últimamente han estado a muchos de vosotros y vosotras y muchos artistas que me escriben por Instagram mandando mensajes de quiero comprar una obra de arte en formato NFT, tienes que meter aquí dinero, que no sé qué, no sé cuántos, y este tipo de estafas que está habiendo bastante. Que no sé, pero a todos os vienen con el mismo guión. Entonces, bueno, vamos a crear, hay mucha confusión, desinformación con el tema de NFTs, así que vamos a hacer una sesión con unos chicos que he contactado, que estuvieron en la Semana del Arte de Madrid, en las ferias de arte, entrevistando a artistas. También, eso por una parte, ¿vale? El mes que viene, todavía no hay fecha, pero que sepáis. Otra de las cosas que quiero informaros es que estamos haciendo súper mejoras tanto en la membresía como en el máster, ¿vale? Así que las próximas semanas va a haber cambios en la plataforma de orden y todo. Y luego también quería hablaros de lo de Slack, ¿vale? Esta aplicación que hemos puesto ahora, que ya no vamos a estar tanto en el grupo de Facebook, sino vamos a estar en Slack, que hemos puesto por temáticas, ¿vale? Mira, un momento. Hay no sé si os comparto pantalla. Pero bueno, hay diferentes canales, ¿vale? En uno compartir es vivir, que podéis siempre presentaros para que os conozcan. Uno actualidad, donde voy a estar poniendo todos los días noticias de arte y de actualidad. Herramientas tanto de redes sociales que os puedan venir bien y que os sirvan. Siempre compartir con la comunidad. Preguntas y dudas 24 horas que tengáis sobre cualquier cosa sobre vuestro proyecto. Ayudas y becas que sepáis para artistas que queráis compartir. Vivo en, por si queréis decir dónde vivís y conoceros, ya sabéis que luego hacemos eventos. El fin de semana tenemos evento en Bilbao. Entonces, hemos hecho en Barcelona, en Tenerife, pues para saber dónde localizaros. Si tenéis propuestas de Mastermind, oye, que he visto una persona que habla sobre esta temática y la proponéis, y luego contacto con esa persona para que pueda venir a darnos una sesión. Ofertas de trabajo, si alguien en un momento dado os encargan algo que no es para vosotros o no os gusta o no hacéis ese tipo de encargos, pues poder ofrecerlo al resto. Si queréis hablar del precio y de la obra, de la obra o el precio de vuestros cuadros, y luego aquí es donde pondré los enlaces a las sesiones, ¿vale? Siempre. Darle una oportunidad a Slack, haremos mejoras y todo. Vamos a juntar en este Slack tanto a la gente de la membresía como del máster, ¿vale? Para que haya ahí más peñita. Bueno, pues nada, con esto ya os he dado esa información. Que os lo tenía que decir. Así que nada, vamos a tener hoy una mastermind con Ricardo Arganza, que tiene un canal de YouTube con más de 260.000 suscriptores. Tiene también su propia academia. Le conocí en el evento Vive del Arte y creo que me lo recomendó otra artista que hace acuarela. Ahora se me ha olvidado el nombre. Y bueno, fue seguramente la mayoría de vosotros y vosotros habéis visto la entrevista con Ricardo, que a mí fue una de las que más me gustó o la que más me gustó. A muchos de vosotros y vosotras sé que también, por las reflexiones que hubo. Así que esta sesión es un poco un 2.0. Vamos a continuar con lo que hablamos en esa entrevista. Hemos dividido un poco por temáticas, ¿vale? No tenemos nada preparado, así que va a ser un poco una charleta, ¿vale? Si tenéis alguna duda os va surgiendo, tenéis ahí el chat para ir poniendo cualquier cosita. Yo estaré ahí de reojo mirando si hay algo interesante que poder comentar. De todos modos, como siempre, al final de la sesión abrimos micros para preguntas y respuestas, ¿vale? Os dejo en el chat, pues si queréis también echar un ojo y no conocéis el canal de YouTube de Ricardo. Y nada, Ricardo, bienvenido. Al final me quedo seco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer. Bueno, pues nada, no sé si quieres comentar algo de quién eres, un poco, en qué estás. Bueno, pues os hago una breve introducción. Me llamo Ricardo Arganza y la mayoría de la gente me conoce por el canal de YouTube, aunque yo he sido un poco de todo dentro del mundo del arte. Yo soy de esos niños que no dejaron nunca de dibujar y empecé muy jovencito con el tema de encargos particulares, ilustración, un poco de todo. Me he movido mucho en muchos campos diferentes y entré en YouTube un poco por casualidad. Yo tenía una academia en Madrid
Y recuerdo que mucha gente me contactaba, o sea, a través de redes o de anuncios que ponía en Facebook y me preguntaban, ¿qué estilo tienes? ¿Cómo enseñas? ¿Qué es lo que haces? Y demás. Y dije, bueno, pues voy a subir un par de vídeos a YouTube y que vean un poco, pues más o menos cómo es mi método de enseñanza, el estilo que hago. Yo soy muy académico realista de la vieja escuela más rancia y bueno, de casualidad me empezó a ir bien y ahora YouTube se ha convertido en una de mis principales herramientas. Ahora estoy abandonando un poco el mundo de la ilustración, me dedico a producir videojuegos, que es otra de esas cosas que descubrí ya muy de viejo, pero que me gusta mucho. Y bueno, soy bastante ecléctico, la verdad, en el tema artístico. No me salgo nunca del mundo de la creatividad, pero bueno, también me considero creador de contenido, tengo podcast, hago un montón de cosas, todas relacionadas con el mundo del arte en general. Aunque pueda parecer que me dedico mucho a las nuevas tecnologías, digital y demás, lo mío es el arte más tradicional, pero bueno, eso es más o menos lo que os puedo contar de mí. Luego ya podría entrar en pormenores, porque también he dado clases en otras academias aquí en Madrid, que es donde resido, y bueno, un poquito eso es lo que hago. No es una trayectoria muy lineal, pero siempre me he dedicado al mundo del arte. Qué buena. Bueno, pues nada, bienvenido Ricardo y vamos a charlar un poco y bueno, la primera cosa que íbamos a comentar era cómo ser artista en 2023, 2022, en la actualidad un poco, ¿no? Tanto en la era del arte contemporáneo que vivimos, también con la digitalización, las herramientas digitales, la forma de exponer hoy en día, la forma de que ahora tenemos, parece que creatividad en muchos ámbitos, ¿no? También pues me han entrado los videojuegos súper fuerte. Creatividad no solo a la hora de crear una obra de arte, sino también a la hora de exponerla, ¿no? Y vemos todos aquí, seguramente vemos en nuestras redes sociales gente súper creativa haciendo vídeos en Instagram y cosas, entendiendo el lenguaje de cada red social, que luego hablaremos un poco de eso, de cómo exponer. Entonces, ¿cómo ser artista hoy en día, Ricardo? ¿Cómo? Pues sinceramente yo creo que no ha cambiado demasiado. O sea, quiero decir, ser artista tiene los mismos inconvenientes, las mismas ventajas que tenía hace 300 años, pero ha cambiado el lenguaje de comunicación que se adapta a los tiempos. Quiero decir, mi abuelo conoció la creación del teléfono, la invención del teléfono, y mi abuelo era pintor, pintaba, y de repente un día se encontró hablando con clientes y con galerías por teléfono, en lugar de ir en persona, y fue un cambio perfectamente natural. Y yo creo que eso ahora mismo es lo que ocurre con el arte. Creo que el trabajo artístico a nivel particular, lo que hacemos todos en casa, no ha cambiado nada. O sea, es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho comerse marrones. Creo que un trabajo para casi todos muy vocacional. No conozco a nadie que se dedique al arte de casualidad porque se le dé bien simplemente y que no le guste, pero es un trabajo que tiene muchos altibajos y muchos blancos y negros, ¿no? Muchas frustraciones y muchas alegrías, y en eso creo que no ha cambiado nada. Creo que hay mucha gente que entra nueva en el mundo del arte con una idea muy equivocada de lo que es el arte, pensando que bueno, el arte es una cosa fácil, que haces a ratitos, que no te estresa y que bueno, que puedes hacer un poco porque te apetece o cuando te apetece, y no es así. Y sí ha cambiado mucho en la forma de comunicarlo, de compartirlo y de promocionarlo sobre todo. Pero creo que es una adaptación natural que si todos hacemos una pequeña reflexión, no es nada que no sea ajeno. Quiero decir, ahora cuando alguien busca algo, lo busca en Google. Ya prácticamente no vas a la biblioteca porque hayas oído una especie rara de pez que te llame la atención y digas, a ver qué es esto. Entonces, al final se ha adaptado a los tiempos, pero creo que básicamente es lo mismo, el mundo del arte. Lo que sí creo que ha cambiado mucho es que la globalización del arte ha creado oportunidades que antes no había. Eso sí es verdad. Yo empecé muy joven, empecé con 19 años en la ilustración y yo todavía recuerdo lo que era ir con la carpetita debajo del brazo a todas las editoriales a las que tenías acceso, que eran las más cercanas a ti. Yo, por ejemplo, no trabajaba con editoriales de Barcelona porque me suponía un esfuerzo enorme viajar allí para ver a un director, o en concreto me acuerdo una vez vi una directora de arte, pero me costó tanto el viaje, la entrevista, la pérdida de tiempo que dije, bueno, me limito a Madrid.
ahora tienes acceso al mundo entero sin restricciones, ya ni de idioma, porque incluso puedes acceder a traductores automáticos. Y eso para la mayoría de artistas nos ha abierto unas posibilidades enormes, dando por hecho que los que estáis aquí estáis pensando en vivir del arte. Luego hay gente que obviamente se dedica al arte por hobby, por pasión, que no tiene esa pulsión de que se conviertan en su forma de vida, y eso reduce mucho los problemas, pero también las alegrías. Yo creo que los que nacemos artistas queremos vivir de esto, ¿no? Porque en realidad es lo que nos llena. Entonces ahora hay más posibilidades que nunca. De hecho, hay tantas posibilidades que hay gente a diario inventándose sus propias maneras de vivir del arte, que eso es algo que no había ocurrido antes. Entonces yo creo que por ahí tenemos grandes posibilidades. Que enlazando un poco con temas que vamos a tratar después, está todo muy unido a las redes sociales, porque obviamente es como vas a contactar con otras personas que puedan de forma comercial, ¿no? Tratar contigo, ya sean editores o clientes directos, o, no sé, un montón. Hay tantas opciones ahora mismo que creo que nunca ha sido más fácil ser artista, ni más difícil, porque también hay más competencia, claro. Al haber más competencia, ¿qué es lo que hay que destacar mucho? La forma esa creativa de un poco inventarse cómo abrirse camino, un camino diferente. O sea, no solamente hoy es el crear una obra de arte diferente, ¿no? Porque siempre pensamos en eso, ¿no? Un poco Sí. a ver cómo soy súper original para crear una obra, algo diferente, ¿no? O como a lo mejor hicieron los artistas que hemos tenido referentes en la historia del arte, cuando ha habido algo rompedor. Pero a lo mejor lo rompedor ahora viene por otro lado, no por lo que es la obra visual en sí, ¿no? Bueno, yo es que ahí distinguiría dos tipos de arte, ¿no? El arte más de lo que yo llamo arte de exposición, no sé si es la forma correcta de denominarlo, en el que tú pues estás 2-3 años creando obra, haces una exposición, la intentas vender y así más o menos es como pasas la vida. Entre medias, pues muchos hemos dado clases y tal, que es como yo empecé, que me parece una forma muy, muy difícil de vivir del arte, pero que es totalmente autónoma, en la que es, quitando las exigencias del mercado, que tiene sus exigencias, ¿no? Y sus modas y sus formas de hacerte un poco más comercial, quizás, y tienes que pasar por eso. Es una forma, pues eso, que llena mucho, pero muy difícil. Y el otro tipo de arte, que es el arte más comercial, que es, por ejemplo, el arte que crean, que se crea por encargo, que puede ser, no sé, ilustración, por ejemplo, que es un mundo que a mí me apasionaba, pero que luego me decepcionó mucho, porque lo de hacer encargos para otras personas y no poder hacer nunca lo que yo de verdad quería hacer me frustraba bastante. O tenemos ahora el mundo de los videojuegos, que es inmenso, que es una enorme apisonadora que se está llevando a muchos artistas. Es un mundo muy creativo, pero que depende siempre de lo que otras personas te encarguen. Entonces, es muy diferente. El mundo del pintor de exposición o del escultor o quien sea es mucho más autónomo, se promociona de otras maneras, se vive de otras maneras, pero hay muchísimo, muchísimo arte comercial. Que, bueno, a ver, no es algo tan visceral que tú puedas hacer de forma totalmente autónoma, es decir, yo voy a dibujar lo que me dé la gana y me lo van a comprar, ¿no? Pero sí es verdad que hay una cantidad de oportunidades bestiales ahora mismo, incluso de algo que no ocurría antes, que es tener un contrato. Que, bueno, no son contratos demasiado largos, suelen ser por proyectos, pero te pueden dar una tranquilidad pues, de 3-5 años, que es algo que yo no había conocido hasta ahora, que da bastante tranquilidad y son mundos muy creativos. También es verdad que, si luego queréis que lo comentemos, de mano de las redes sociales han aparecido nuevas formas de vivir del arte, como por ejemplo lo que yo hago ahora, que es lo que más se adapta a mi forma de ser, que es tener una comunidad, hacer tutoriales online en directo, ir resolviendo dudas y básicamente crear contenido que ayude a la gente, ¿no? Es como ser un profesor en diferido, que es algo que para mí aúna las cosas que más me gustan, ¿no? Que es el poder enseñar, pero no tener una exigencia de paciencia como tienen los profesores de academia que están directamente enseñando a la gente, ¿no? Que es algo de lo que yo carezco totalmente. Entonces, para mí tiene dos cosas muy positivas y es algo que se está haciendo desde hace muy poquito. Pero es verdad que
que yo creo que ahora mismo los artistas vivimos una época dulce, ¿no? El hecho de poder contactar con personas de todo el mundo hace que sea, yo lo digo esto sinceramente, muy difícil no encontrar un sitio donde poder vivir de tu obra. Por muy raro que sea lo que hagas, muy de nicho, o porque tengas un estilo muy peculiar, es muy difícil que a alguien no le guste lo que hagas y esté dispuesto a pagar en una forma u otra. La competencia es muy alta, pero creo que las oportunidades superan con mucho el ratio de competencia que había antes. O sea, cuando ibas a una editorial con tu carpeta debajo del brazo y había 10 revistas y 2 o 3 editoriales que pudieran de forma puntual publicar un dibujo en una portada, por ejemplo, ahí la competencia era bestial, aunque hubiera muy poca gente dedicándose a eso. Ahora hay mucha competencia, pero hay tal cantidad de oportunidades que yo creo que el ratio es mucho más favorable ahora que antes. A ver, hoy al igual que hay competencia de artistas, también hay gente que no es artista, mucha, ¿no? Por todos los lados y que Sí. están a golpe de un clic de poder contactar, ¿no? Y colaborar con gente. Incluso con marcas o con otro tipo de cosas, otro tipo de profesionales, ¿no? Que ni siquiera sean artistas con los que puedes colaborar y que puedan ser convenientes para tu proyecto artístico. Yo te quería preguntar un poco el ser artista hoy, ¿qué puntos clave podría tener? Si, por ejemplo, el saber mínimos de marketing, si tiene que ser un poco como un emprendimiento, Sí. el rollo de la marca, ¿no? Que tiene que ser un poco tu cara, un poco hoy tu cara, tu nombre y apellido, eres tú un poco la marca. El pensar en tener diferentes fuentes de ingresos, no solamente la venta de la obra original, sino pueden ser los prints, puede ser que te gusta hacer un curso, que puede, no lo sé, cualquier... Eso. Yo creo que sí, que a ver, la masificación del mundo del arte, igual que crea muchas oportunidades y crea mucha competencia, lo que hace es que la gente necesite tener un contacto un poco más íntimo con el artista, ¿no? Ya no vale ver la obra acabada. Eso antes era algo que, bueno, te importaba el resultado, ¿no? Muchos artistas, por ejemplo, a mí de pequeño me fascinaba el cómic, yo conocía los nombres de los autores, pero no sabía quién era la persona que había detrás del nombre. Y es verdad que ahora la competencia hace que tengas que ser, que tengas que ponerle un poco de alma a lo que haces, ¿no? Y esto no es ningún secreto, o sea, quiero decir, hablabas de marketing, que es muy importante tener conocimientos básicos de marketing porque hoy básicamente te van a soltar en una selva donde hay mucha gente. Y si bien es cierto que yo no creo que haya que destacar demasiado, que haya que salir y ser el más original, sí hay que hacerse ver. Y en ese mar que son las redes sociales, pues es un poco más complicado. Y yo creo que el crear una conexión con tu público es muy, muy importante. De hecho, creo que es lo más importante. Hay empresas como, por ejemplo, Apple o Microsoft que le ponen cara a sus ejecutivos y se están convirtiendo un poco en rockstars, ¿no? En gente que todo el mundo conoce, que sabe quién son, están muy pendientes de sus redes sociales, de lo que dicen. Y es porque las multinacionales más grandes se han dado cuenta de que si son un ente sin alma, no tienen esa conexión con la gente. Y antes había 3 marcas que hicieran ciertas cosas, ¿no? Televisiones o frigoríficos, pero ahora hay tantas y la competencia es tan global que hay que poner una cara humana, yo creo, a todo este tipo de cosas para sobresalir un poco. Creo que es, de hecho, lo más importante. Hombre, ahí se ve, hombre, tener una conexión en inglés es engagement, que es un poco lo que se busca, ¿no? Y muchas empresas lo que hacen es directamente contactar con personas que ya tienen esa conexión con un público, que es básicamente el Sí, marketing de influencers. sí, sí, Contactar con sí. un influencer que ya tiene previamente una conexión, no es que tú tengas que currártela como empresa de cero, ¿no? Y bueno, creo que es uno de los marketings. Ayer estaba viendo mismamente el lanzamiento de las próximas 3 canciones de Rosalía era a través de Ibai Llanos, una entrevista que han hecho, ¿no? O sea, Sí. el marketing de esto de influencer es brutal. Y viene un poco a través de ese trabajo que ha podido hacer un influencer en un momento dado de humano, ¿no? Que creo es muy importante hoy eso que has dicho, que yo sé que me dijiste una vez que eres el toque humano, ¿no? Un poco del artista hoy, porque
Antes sí que el artista, a lo mejor tú vas a una exposición y no llegas a ver al artista, no se sabe el artista, parece que el artista esa figura endiosada y perfeccionista, y hoy en cambio vemos a artistas pues, que hablan de sus frustraciones, hablan de lo mal que le ha salido una obra, de toda la parte más real, ¿no? Sí, y además es una cosa que yo no creo que sea la actualidad, sino que va a ser mucho más importante en el futuro. Quiero decir, luego comentaremos un poco el tema de las IAs y de la robotización, pero eso ya es algo que está ahí, y la única diferencia es que tú vayas a ponerle una cara humana a eso. Yo creo que es muy importante el que la obra hoy se sienta unida al artista. Antiguamente el artista era un artesano, al que prácticamente no conocía a nadie, ¿no? Era una persona que hacía cosas y, bueno, sí, llamaba la atención, pero no sé, Velázquez, por ejemplo, era un gran desconocido en su época, le decían pues, los reyes que le encargaban sus retratos y poco más, y no se le consideraba nada especial, era pues, igual que el señor que hacía un jarrón, pues tenía una habilidad y ya está, ¿no? Es a partir de la fotografía cuando el artista empieza a ser más conocido. Quiero decir, algo que se consideró en principio como un obstáculo, lo que hizo fue humanizar más el arte y hacer que se apreciara un poco más, ¿no? Antes el señor que hacía un barco, pues era un señor que no lo conocía más que su familia. Y sin embargo, hoy un artesano que haga barcos a mano es una persona reputada, conocida y admirada. Entonces yo creo que eso, el poner cara a tu arte y sobre todo, una cosa que yo tengo muy en cuenta, que es que la gente pueda ver tu proceso artístico, va a ser una cosa que no solo es muy importante hoy, sino que va a ser muy importante en el futuro. Hoy, por ejemplo, es muy difícil que una obra acabada resalte demasiado en las redes sociales, porque hay mucha gente trabajando en el arte, ya la originalidad no es como era antes, antes era bastante más fácil ser rompedor, porque bueno, los tiempos lo hacían así, las cosas iban pues muy encasilladas socialmente, pero hoy ser rompedor, eso yo creo que acabó en los años 70, 80. O sea, ya es muy difícil sorprender o incluso escandalizar o impresionar a alguien, ¿no? Con el arte. Ya está todo muy visto. Entonces creo que la gente se engancha más al proceso creativo de los artistas que antes. Y ahora es un poco también ¿no? el documental de cómo hice esta obra. Y creo que eso es algo que va a marcar mucho el arte en un futuro. El arte, Ya no digamos, hablamos solo del vídeo, sino el contar sí, pues, sí, desde todo el hype, ¿no? Que haces hasta que muestras la obra claro, acabada, todo el hype que vas exactamente. creando, te vas encariñando y le tomas mucho más cariño tú mismo a la obra acabada que cuando ha acabado, ¿no? Es que corres el riesgo de Estás que en un proceso. claro, que tu obra se convierta en algo que alguien ve en 2 segundos haciendo swipe con el dedo hacia arriba y, no sé, yo, por ejemplo, sigo a bastantes concept artists eh, y es que es obra, quiero decir, no recuerdo lo que han hecho hace 3 días, porque lo vas pasando muy rápido y realmente que algo te llame la atención tiene que ser algo muy, muy llamativo realmente. Entonces, siempre me paro cuando veo una mano dibujando, haciendo algún trazo. Eso es algo que cuando voy haciendo digo, ah, mira, esto me interesa más que la obra acabada, ¿no? Y yo creo que eso es algo que muchos artistas hemos aprendido. Yo, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo. Yo, si me dedicase a la ilustración, yo sería un artista totalmente desconocido y muy del montón, porque yo no soy un gran artista. Yo me considero un artista eficaz. Quiero decir, cuando alguien me encarga algo, lo hago y lo hago bien, pero no destaco de una forma increíble. Pero, por ejemplo, el haber conectado con tanta gente a través de YouTube me ha abierto muchísimas oportunidades, no solo como creador de contenido o como vendedor de cursos, por ejemplo, en mi plataforma o como maestro, sino que también me han encargado muchas veces obras porque la gente quiere tener algo tuyo. Entonces, esa conexión que hay ahora entre arte y artista creo que ha sido más fuerte que nunca. Y es algo que hay que saber aprovechar porque vienen tiempos de muchas oportunidades, pero también de muchas dificultades. Entonces, creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta y saber explotar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo mismamente esta vez las últimas semanas enganchado, bueno, los últimos meses, enganchado así a un youtuber que habla de cine, que a mí me encanta el cine, y que habla de cine, habla de cine, habla de cine, y al final ha acabado invirtiendo en su canal y le pago mensualmente algo por lo que me ofrece gratis, en realidad, ¿sabes? Claro, sí, Pero, sí.
esas ganas de querer apoyar, ¿no? De conectar con él cuando de repente no habla de cine, habla de su vida privada, de hablar de cómo cuando sube contenido, que no puede subir contenido ahora últimamente porque tiene problemas familiares, no sé qué. Esa conexión humana, ¿no? Que creo que hace... Y creo que, mira, lo del proceso de una obra, por ejemplo, es un poco lo que se vivió cuando me acuerdo cuando fue en 2001 Operación Triunfo. O sea, el proceso de ver todo el cambio ese de esos chavales jóvenes que no eran cantantes profesionales y enganchaba más verles a ellos cantar de repente que a un cantante profesional, ¿no? Sí. Y seguir todo ese proceso hace como que tengas mucha más admiración a ese cantante de que le has visto cómo era a cómo es, ¿no? El proceso. Si te plantan a Bisbal y nunca has visto lo de Operación Triunfo, pues ni fu ni fa, Sí, ¿sabes? Lo que ha molado es es uno el más. proceso. Claro, yo creo que sí, que eso es algo a ver, toda esta comunicación tan bestial, esta conexión que tenemos, ¿no? Ahora crea mucho eso y sobre todo la masificación, ¿no? Ahora todo es muy masivo. Desde el punto de vista comercial o laboral, tienes que tener en cuenta que, que la gente está muy expuesta a cosas que antes eran extraordinarias. Entonces, tienes que crear una comunicación potente con la persona que te va a seguir y que vemos que tenemos muchas cosas gratis. O sea, por ejemplo, antes hacer un curso de pintura o de dibujo era algo que tenías que comprar. Lo más innovador era esos cursos de Bob Ross, ¿no? Que eran en DVD y tenías que repetir los pasos y tal, pero no había una conexión ni una interacción, porque ahora tienes los comentarios, te leen los youtubers o los streamers, te leen, pueden saber tu opinión, se crean comunidades y hay muchas cosas gratuitas por las que nos hemos acostumbrado a no pagar. Entonces, que alguien te quiera dar tu dinero, su dinero, perdón, tiene que ser por ti. O sea, nadie se va a sentir coaccionado de decir, porque además tú lo sabes, ¿no? Que cuando tú a alguien le intentas coaccionar para que te dé dinero, es decir, dices, bueno, te doy esta parte gratis, pero lo demás lo tienes que pagar y si no, no te vas a enterar, ya no funciona. Eso funcionaba al principio, ¿no? Que era como muy atractivo. Pero ahora tienes que dar gratis para que esa conexión funcione. Quiero decir, ahora mismo, en el tema de los videojuegos, que es en lo que más metido estoy ahora, piratear un videojuego es facilísimo. O sea, solo tienes que poner el nombre del videojuego o la película, si es el caso, y poner gratis. Y te van a salir 1000 páginas donde lo puedes descargar. Es tan fácil como eso. Entonces, cuando la gente compra un juego, es porque quiere comprarlo. Y quiere comprarlo porque quiere que esa empresa haga más videojuegos que le gusten Claro, tanto claro. como ese. Y cuando es a un nivel más pequeño, la gente tiene que sentir un cierto cariño por ti para decir, te voy a dar dinero, te voy a comprar una obra, porque lo mismo lo puedo tener gratis de cualquier otra manera. Y es muy fácil hoy en día. Entonces, crear esa conexión es muy importante y muy gratificante, por cierto. O sea, es muy bonito Claro. el estar conectado con gente que te apoya y que apoya lo que haces. Y yo creo que eso, yo por eso siempre apoyo que no el tener newsletter, por ejemplo, y ir teniendo un contacto, por ejemplo, como artista con tus, no clientes, sino personas que se interesan en un momento dado por ti, por tu proyecto, Uh por -huh. algo de lo que hablas. No todo tiene que ser el interés de tu obra física, puede ser de lo que hablas como artista, de lo que cuentas en un momento dado. Incluso llevarles un día un Zoom a explicar una obra, o sea, o tener, por ejemplo, el grupo de Slack, una aplicación de estas donde habláis de cierto tema y luego de repente no tiene por qué ser tú el protagonista. El objetivo es que seas tú el protagonista, sino lo que hay detrás de vuestra obra, lo que yo os enseño un poco qué es vuestro porqué. Eso que os va a mantener conectados con vuestro público puede ser la temática que tenéis en común tú y el público. Y Uh -huh. luego, bueno, de vez en cuando, pues decir, mira, he sacado esta obra, he sacado estos prints, voy a hacer una exposición. Y eso, obviamente, para todo esto hay una cosa que es muy importante y para lo que ha dicho Ricardo, que es la paciencia. Obviamente, las cosas no ocurren de la noche a la mañana y hay que, hay que echarle ahí tiempo y que las cosas llegan, ¿no? Si tú crees. Sí, de hecho, mira, yo ahora estaba pensando que el tema de las redes sociales, porque cuando hablamos, sobre todo yo que soy youtuber, ahora un poco ya retirado de YouTube, pero con ganas de empezar otra vez, he dejado un poco abandonado el canal, pero voy a volver porque he descubierto que es mi principal herramienta de marketing, pero Dalí o Picasso en sus tiempos ya hacían uso de sus redes sociales, las que había en el momento, televisión, radio y periódicos.
y se les veía continuamente, bien por un escándalo o por una noticia o por algo especial que hacían, pero utilizaban las redes sociales de la época para promocionarse. De hecho, las apariciones de Dalí, vamos, son míticas porque era un tipo que además la gente que le conocía dicen que era súper aburrido y una persona totalmente anodina, pero sabía que cuando estaba en público tenía que montar un espectáculo para que se le viera, ¿no? Y eso era una promoción. Si Dalí hubiera nacido hoy, pues sería, no sé, el Mantener mayor TikToker del mundo, ¿no? su personaje atractivo, ¿no? Mantenerlo. Su personaje Claro, de... entonces, eso es algo que el artista no puede vivir sin la promoción. Y yo creo que eso es algo de lo que adolecemos la mayoría de los artistas, ¿no? Que nos gustaría estar en nuestro estudio con nuestras pinturas y nuestros colorines Es y que yo que creo que alguien una vez al mes te comprase de tu obra, ¿no? nos queda ese mito, ¿no? Siempre parece que tenemos ese el artista de los años 20 ahí en su estudio, Sí, pintando, con sus... Entonces, creo que nos quedamos con eso, pero la realidad presente de todos los tiempos debía ser otra segurísimo. Debía ser también, como tú dices, eso de marketing y redes sociales de su época, ¿no? Y moverse. claro. Yo creo que el principal fallo de los artistas es Nos el quedamos no con la parte entender romántica solo. exactamente, que nos come esa parte que crees que es todo pintar y todo, no sé, tener tus Y que cosas, ¿no? alguien te descubre un día y tal. Sí, pero eso, a ver, puede pasar alguna vez en plan peliculero, pero no, Sí, yo sí, no sí. conozco a nadie que le haya ocurrido. Detrás hay mucho trabajo, pero el trabajo sin promoción no es nada. O sea, hay el dicho ese alemán, ¿no? De si tienes 10, invierte uno en el producto y 9 en publicidad. Es real. O sea, si nadie conoce tu obra, nadie la va a comprar. Y el artista tiene que entender, porque tenemos mucho a esa, no sé cómo llamarlo, a esa infantilidad un poco de querer solo centrarnos en nuestro arte y ya está, y que alguien venga y nos solucione el problema, ¿no? Pero es verdad que un artista es un emprendedor, como tú has dicho, y como emprendedor necesita a alguien que compre su arte. Y sin eso no eres artista. O sea, quiero decir, eres un artista a efectos prácticos, pero no eres un artista que vive del arte, ¿vale? Quiero hacer la distinción, cuando hablo de artistas es de gente que se puede permitir vivir de su arte. El resto son artistas también, pero no tienen esa presión, no es otra cosa. Entonces, creo que eso, el componente de marketing, de economía, por lo menos economía básica, de saber un poco cómo es el mercado, tendencias, es algo que hay que tener muy presente y que sin eso es muy difícil conseguir nada, es muy complicado. Y mira, ahora estoy viendo, es que me ha salido del chat una notificación, cómo se puede crear la estrategia de personaje público. Yo creo que eso hay que olvidarse un poco de ser youtuber o de ser streamer o de ser instagramer y tener mucho público detrás, y creo que simplemente hay que compartir lo que haces. No hay que obsesionarse con los likes ni con los seguidores, pero sí tener una base sólida de compartir las cosas que hace. Yo me imagino que la mayoría de vosotros compartís vuestras obras en Instagram, por lo menos las subís, ¿no? Y yo creo que siendo paciente no hay mucho problema en hacerte por lo menos una red de seguidores que te puedan apoyar, ¿no? Luego hay estrategias. Eso ya, Borja es el que os tiene que guiar un poco en eso. Blanca, yo Pero creo yo creo que que la construcción de crear esa estrategia de un personaje público, creo que también se hace rodando. Es decir, sí, yo por lo menos no soy el mismo Borja que cuando empecé hace 2 años. Es más, me veo algunos vídeos míos y me da vergüenza también un poco, ¿no? O emails que enviaba con otro lenguaje, con otra sí, forma de sí. hablar. ¿Por qué? Porque a lo mejor me había nutrido de los referentes que veía en ese momento, pero poco a poco he cogido mi propio lenguaje o otros lenguajes de otra persona y seguramente y espero que en 2 años ser otra persona diferente a la forma de comunicar y ir poco a poco pues rodándome y cogiendo mi personaje público, ¿no? Pero sobre todo eso, no esperar a ser perfecto, que no es en plan, vea, me voy No, a no, 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 todo lo constituir contrario. De y... hecho, es todo lo contrario. Mira, yo trabajo mucho con un socio, con Jaco, es otro youtuber, Jaco del Bueno, que nos conocimos de casualidad, porque, bueno, yo hice un reto en mi canal y dije, los youtubers, los artistubers, que nos llamamos, ¿no?
nos retamos continuamente y decimos, pues voy a hacer este reto y se lo voy a proponer a estos dos youtubers, ¿no? Y estos dos se lo proponen a otros, al final el reto se viraliza un poco y es como divertido, da mucha visibilidad y tal. Y yo le reté porque yo no seguía youtubers de dibujo, porque me aburre bastante el tema del dibujo en YouTube, ¿no? Entonces, como no conocía a nadie, me puse a buscar youtubers y dije, a ver, el primero que me caiga bien, pues le reto. Y salió por eso. Y con la tontería del reto nos conocimos y ahora pues tenemos nuestra empresa juntos, hacemos muchísimas colaboraciones, organizamos concursos, o sea que prácticamente trabajamos juntos, ¿no? Salimos continuamente en el canal del otro, hemos hecho podcast durante mucho tiempo juntos, en fin, que ya somos un dúo, ya la mayoría de la gente nos asocia al uno con el otro. Y he perdido un poco el hilo. Ah, sí, mira, una de las cosas que hemos hablado mil veces es que los canales siempre despegan de la misma manera y es que tú tienes unas visitas muy modestas, de repente hay un vídeo que se hace viral y te empieza a seguir mucha gente, que es un poco abrumador, ¿no? Entonces, después de ese vídeo viral, que es el gran vídeo, esto además no falla, a todos los youtubers les ocurre, empiezas a bajar porque, claro, hay gente que te sigue por el vídeo, te conoce mucha gente, pero luego hay otras personas que se van aburriendo, se cansan, tal. Y ahí tienes un bajón e intentas hacer unos vídeos de muchísima calidad. Esto le pasa a todo el mundo. Es algo como querer salir perfecto, querer decirlo todo perfecto, no equivocarte nunca, que la edición sea magistral, cambios de cámara, las luces tal, y te das cuenta de que no funciona. Al final haces un vídeo hablando a cámara porque no tienes tiempo o en el coche, por ejemplo, yo hay veces que no tengo tiempo para grabar, me bajo al coche, que está muy bien insonorizado, me voy a un sitio tranquilo donde no pase gente y me grabo. Y resulta que ese vídeo improvisado tiene mucho más éxito que los otros. Y es porque estás siendo más tú mismo. Y una de las cosas que yo he cambiado, por ejemplo, en mi canal es que ya no me hago guiones. O sea, me pongo unas ideas básicas y lo digo de forma natural. Y si me equivoco se me traba la lengua o se me cae algo al suelo, se queda así en el vídeo. No lo edito. Porque quiero ser más yo. Y es una de las claves por la que, por ejemplo, ahora los streamers están triunfando mucho, porque son gente que hace las cosas en directo y no editan lo que dice. Entonces, si estáis esperando a decir, no, cuando tenga el dibujo ideal, que este es el que voy a compartir porque esto es lo que quiero enseñar, no funciona. Voy a, no sé, dar un mensaje en Instagram hablando a la cámara, dirigiéndome a la gente y lo voy a hacer perfecto y me voy a peinar, me voy a maquillar, lo voy a ensayar, tampoco funciona. O sea, al final lo que funciona es ser uno mismo. Y si te equivocas, te equivocas. Porque a mí me ha ocurrido, viendo a youtubers que admiro mucho, que me gusta cómo hacen sus vídeos, cuando me he puesto a ver sus vídeos, me he dado cuenta de que se equivocan y no lo quitan. Y yo no me había dado cuenta de que se habían equivocado. Yo no decía, joder, este tío se traba continuamente. Y los hay que se traban continuamente, pero les da igual. Entonces, al final, no hay un momento ideal en el que tengas que empezar a compartir en redes sociales o hacer la estrategia que queráis. Habrá algunos que os guste más YouTube porque queráis subir vuestros procesos, otros subiréis imágenes fijas en Instagram o daréis pequeños mensajes, lo que sea. Pero nunca hay un momento ideal. O sea, hay que empezar ya, siempre. Y luego ya iréis haciendo las cosas como veáis que os van funcionando mejor o que os llenan más. Mira, eso está muy bien. A mí me ha venido muy bien también porque yo soy de los que todavía hace los vídeos ahí cuando he hecho, en YouTube y es un rollo y luego para que de repente no te da nada de visualizaciones, ¿no? Y dices, "Nah, Claro. sí que voy a probar hacerlo más natural también". Hombre, yo, mira, si te sirve la anécdota, el primer vídeo que yo hice apareciendo en cámara, que, bueno, por supuesto, me daba... Yo, hablando solo a una cámara, es una sensación que te habrá ocurrido que te sientes un poco subnormal porque dices, pero ¿qué hago aquí hablando solo de esta forma de hablar, que no es mi forma de hablar, porque Claro. lógicamente impostas un poco? Y lo estaba haciendo, como se suele decir la broma de los presentadores de televisión, que dicen, luego van en calzoncillos, ¿no? Se ponen la chaqueta, pero están en calzoncillos en tal sitio. Yo estaba en calzoncillos porque tenía el aire acondicionado estropeado, tenía que cerrar las ventanas de la casa porque si no había un ruido en la calle enorme y estaba sentado en un sofá de cuero y eso era insoportable. Entonces mi primer vídeo fue rodado en calzoncillos, nervioso, sin saber muy bien lo que iba a decir porque tampoco sabía hacer guiones y para un vídeo de 10 minutos tuve 5 horas de rodaje. O sea, tenía que coger un trocito de una frase, cortarlo, luego en la siguiente frase que había rodado coger la segunda parte porque pegaban bien, porque ahí no me había equivocado. O sea, fue un auténtico infierno, pero un infierno. Y sin embargo, pues últimamente los vídeos los hago, si dura 10 minutos, los ruedo en 11 minutos. O sea, Sí, a mí encender la eso, cámara y a tal, mí y eso no me ha me pasado preocupa. igual. Yo cuando me fui a grabar aquí al estudio al principio, yo
me he tirado una noche entera. Me iba a las noches, además, que no había gente en mi estudio, no había entonces ruido para el micro y nada, y me iba a un sitio y a grabar, tenía que ir a las noches y volver igual a las 4 o 5 de la mañana, o en un taxi o en un autobús nocturno, y una agonía porque encima tenía que grabar un vídeo de 20 minutos hablando y no me cataba, no sé por qué no me cataba de lo de cortar. Digo una frase, paro, leo, digo otra, paro y luego lo corto y ya está, o lo que sea. Entonces lo tenía que decir del tirón y si me equivocaba en el minuto 18, me cago de... Era horrible, acabé desesperado, pero bueno, luego ya Sí. mejor esas cosas. Y hacer tu mini guión, aunque sea, y seguirlo fácil. Yo creo que sí, sobre todo ser muy espontáneo y comunicar las cosas como seas tú. Sobre todo porque el no hacerlo perfecto da mucho miedo. Eso es algo, por ejemplo, que a mí me hace gracia para los que dibujamos. Si tú le dices a una persona, no sé, que haga cualquier cosa, ¿no? Que prepare un bocadillo, aunque no sea cocinero, lo prepara y punto, ya está, y no tiene repercusiones. Pero tú le dices a alguien, oye, dibuja algo. Y no, es que yo no sé dibujar. Ya, pero si es solo para ver lo que sale, si no te va a pasar nada, no te mueres. No. Uy, qué vergüenza, ¿no? Es algo como que si no sabes dibujar, no tienes derecho a hacer un garabato. No sé si lo habéis alguna vez hecho el experimento, pero ocurre eso. Es como si Sí, le sí, dijeras, sí. oye, no sabes cantar ópera, pero mira, sal ahí delante de 5.000 personas. No. Es que es solo un dibujo en una servilleta, pues a la gente le cuesta mucho. Creo que es por la presión que tenemos de que si no lo haces muy bien, es que no vales para eso, ¿no? Es algo Mm. como que causa mucho rechazo, cosa que no ocurre con otras muchísimas cosas. Entonces, creo que eso se traslada a la hora de comunicar el arte, ¿no? El famoso síndrome del impostor, de decir, no, es que no soy lo bastante competente, todavía me queda por aprender, te comparas con gente con la que no deberías compararte. O sea, está muy bien admirar a gente, pero no hay que compararse con esa gente porque no son tú. Y lo que hay que hacer es lo que tengas, compartirlo y ya está, sin darle mayor importancia. Y ahí es cuando funcionan las cosas. Totalmente de acuerdo. Mira, quería compartir estos vídeos un poco para hablar de la parte de... a ver. Mira, por ejemplo, este tipo de vídeos, Ujú. para ver qué opináis. Es para que nos puedas comentar qué relación tiene con el marketing el exponer tu obra de esta manera, ¿no? Sí. ¿Por qué ocurre, por ejemplo, en Instagram, exponer así la obra? O, por ejemplo, así. Estas cosas no puedes hacerlas en otro contexto, ¿no? Que es en redes sociales con ese enfoque. Claro, es que luego O, hay o que estas analizar, claro, qué quieres conseguir. O sea, esto, por ejemplo, si no es con una cámara puedes fija hacerlo en una y, exposición. claro, esto no tiene ningún sentido, ¿no? En una exposición. Pero te aseguro que el que esté, de hecho esto yo lo he visto, ¿no? El que esté pasando cosas rápidas en Instagram y viendo chorradas, se para a ver esto. Claro, por el lenguaje de esa red social, ¿no? La gente busca a lo Exactamente. mejor satisfacción rápida de entretenimiento, ver cosas entretenidas, como a lo mejor en YouTube a lo mejor buscamos más el cómo se hace tal, un vídeo a lo mejor más larguito, más resolutivo, más de aprender algo. Ujú. Entonces, por eso un poco yo hablaba del lenguaje, conocer bien el lenguaje de cada red social y adaptar tu proyecto artístico, ¿no? A cada red Sí, social. y sobre todo darnos cuenta de que nosotros como artistas, cada arte tiene sus ventajas y sus desventajas. Y una de las grandes ventajas de la pintura, del dibujo, es que es muy bonito de ver, es muy hipnótico. Ver a alguien creando una obra de forma acelerada o editada, viendo pues, cómo es el proceso, viendo cómo aparece de repente la obra, que es algo que antes era algo que solo podía hacer la gente del cine o de la televisión y ahora lo hace cualquiera con un móvil barato, o sea, está al alcance de cualquiera. Y es muy bonito. Por ejemplo, ver a una persona componer una canción es un coñazo, o sea, no hay Dios que lo aguante, porque es cambiar notas, darle a la misma tecla 1000 veces, a ver cómo sale la sintonía, a ver si suena bien y lo tocas desde el principio. O sea, es una cosa espantosa. Yo tengo un amigo que es compositor o sea, no hay quien lo soporte eso. Es muy aburrido, pero sin embargo en el dibujo es muy bonito ver a alguien empezar un dibujo y acabarlo. Y igual que, no sé, cuando ves a alguien modelar, por ejemplo, cristal o, no sé, o barro, hacer una Claro, barro con claro. un torno, te quedas hipnotizado sin quererlo, siempre.
porque es algo que es muy satisfactorio de ver. Y creo que eso hay que aprovecharlo también, ¿no? Es una de las grandes ventajas que tenemos. Así como la masificación en el mundo del arte basado en la imagen, ya sea vídeo, ilustración, concept, lo que sea, está mucho más masificado que otras cosas porque se consume de otra manera. Por ejemplo, una canción la tienes que escuchar, ¿no? La escuchas unos segundos al menos, porque si no, no te enteras. Un dibujo lo ves en un segundo y si no te llama la atención de primeras, directamente lo pasas y es algo que ni te queda en la retina, ¿no? Entonces hay que aprovechar las ventajas que tiene el arte. Y además creo que es muy fácil para la gente que tiene mucho miedo a exponerse, ¿no? A verse a sí mismo en una red social, que es algo que yo entiendo que al principio hay un cierto pánico escénico. No hace falta. Yo conozco youtubers a los que no he visto nunca la cara, solo veo sus manos cuando están dibujando, ¿no? Bueno, si estás pintando un óleo, pones un móvil y cada 3 minutos, si lo quieres hacer de forma manual, le haces una foto o lo grabas y luego esas horas de grabación las aceleras para que se vean 2 minutos, desde luego es algo que no va a pasar desapercibido. Y no hace falta ser youtuber para aprovechar YouTube. Por ejemplo, tener un canal de YouTube en el que se vean tus dibujos, pero la exposición siempre es buena. Y creo que es eso, que el mundo del dibujo, de la pintura, es algo lo suficientemente bonito de ver como para que lo podamos aprovechar. Estaba poniendo este vídeo, ¿no? Que es otro tipo de forma de como de exponer, ¿no? Sí, O sea, sí, que es esto algo que tiene, depende de la creatividad de cada uno, ¿no? Porque esto te claro, quedas mirando también. sí, a ver, es muy difícil llamar realmente la atención, ¿no? Pero yo creo que el vídeo tiene mucho más poder que la imagen, ¿no? Porque estamos saturados de imágenes. Entonces, hacer un pequeño vídeo de algo, aunque sea eso, cuando te pones a dibujar no te cuesta nada comprarte, mira, un trípode. Ahora no tengo aquí a mano, raramente, no tengo ninguno, pero hay unas pinzas donde se puede sujetar el móvil. Cuestan 4 euros. Y puedes comprarte una y cuando vayas a hacer un dibujo, un boceto, lo que sea, ponerla al lado de tu tablero, de tu caballete y grabar lo que estás haciendo. O sea, es algo que no es nada. Y de hecho, si no tenéis 4 euros, que espero que sí, pues un palo de escoba con un poco de cinta y se engancha el móvil como podáis. Quiero decir que recursos hay. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que aprovechar, ¿no? Lo bonito que es ver a alguien pintar. Hace poco, de hecho hace unos días, en mi comunidad yo hablaba con Jaco, hablábamos del tema del arte como espectáculo, ¿no? Que hay mucha gente que directamente sale a la calle, la gente que pinta con tiza en las aceras, o que hace esculturas de arena en la playa, o que hacen caricaturas pues en sitios públicos, es gente que hace más espectáculo que arte, pero funciona muy bien porque a todo el mundo le gusta ver a alguien dibujar. Yo no he Claro, conocido a nadie que diga, es los que veo a un tío caricaturas se ven dibujar muy y es claro. que le odio. No, no, eso no ocurre. O sea, no es nada. ¿Qué me Eh, decías, Borja? No, que en los de la caricatura es un ejemplo claro. A mí siempre me pasa, Claro. me voy ahí a verles. Te mola ver hasta la cara que está poniendo el que posa porque le estás mirando. O sea, Hombre, es una red social analógica, ¿no? Que es la calle. sí, Que yo estoy seguro que esos artistas, si tuvieran un estudio, por mucho que se promocionasen y por mucha publicidad que hicieran y muy reputados que fueran, no tendrían el volumen de encargos que tienen estando en la calle. O sea, lo importante es la exposición, ¿no? Lo que pasa claro. que es verdad que ahora cuando buscamos algo lo buscamos en Google. Sí, Entonces, sí, 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 sí. es mucho más fácil que te vea cualquiera de cualquier parte del mundo si subes algo a Instagram que pasando por la calle, ¿no? Es No, mucho eso está más, claro. es O sea, otra tú cosa. ves a un caricaturista que está ahí sentado con las fotos de sus caricaturas y pasas de largo, pero si está haciendo una caricatura ahí te quedas, ¿no? Entonces, un poco el juego de las redes sociales y muchos de estos vídeos, por ejemplo, vemos muchos artistas también que ahora enseñan un cuadro así y lo van enseñando poco a poco y luego te lo enseñan. Eso es un poco para mantener el tiempo de reproducción pues lo más largo posible para un poco el algoritmo no entiende que ese vídeo gusta, que estás ahí. Entonces, esa forma de cómo exponer la obra, jugando un poco, entendiendo las reglas de esa red social para que te premie con más Sí. visibilidad, ¿no? Entender eso es bastante importante, ¿eh? Solamente a veces hacer esos pequeños detalles
O entender qué Sí, música en tendencia se usa, etcétera. exactamente. Pero además es que es una cosa que no es tan complicada como pueda sonar. O sea, cuando hablamos de marketing o de economía, yo, por ejemplo, ahora que he descubierto que me gusta la economía y, bueno, la geopolítica, que son cosas que a mí como artista me horrorizaban, ¿no? No, yo esas cosas, ¿no? Qué aburrido. Yo pintar. Pero he descubierto que me gustan porque no es tan complicado entenderlo de forma básica. Y las redes sociales al principio pueden resultar un poco abrumadoras, pero si te ves unos cuantos vídeos, al menos te van a dar una idea de ciertas cosas que tienes que hacer y poquito a poco tú vas a ver qué tiene más visualizaciones, qué cosas que compartes más se ven más. Entonces, pues ya sabes qué camino escoger y no es tan complicado. Yo entiendo que a muchos, a mí, por ejemplo, nos abrumaban un poco las redes sociales al principio. Yo entré de casualidad. De hecho, yo cuando empecé en YouTube no tenía redes sociales, ninguna, ni Facebook, o sea, nada. Pero bueno, poco a poco no es tan complicado entenderlas y ver un poco el lenguaje, como decías, que utiliza cada uno, ¿no? Y sobre todo, hay una cosa importante con las redes sociales y es que no hay que tener la mentalidad, que eso creo que es una de las fallas que tenemos también los artistas, que es, bueno, ya he llegado, ya sé cómo funciona esto, ya tengo mis seguidores y me duermo en los laureles. Hay que estar continuamente aprovechando los cambios y siendo consciente de que las cosas cambian y muy rápido y de que salen nuevas redes sociales, que otras van a dejar de funcionar. Facebook, que en su día era, vamos, lo petó, era pues eso, la red social, pues ahora mismo es una cosa que vive de la publicidad y sobre todo de Instagram, pero las cosas cambian. Es como querer dominar, no quiero hablar solo de redes sociales, ¿no? Tu forma de exposición o tu marketing a una sola forma pues eso, a una sola red o a un truquito que has aprendido, es un gran error. Es como si un diseñador de moda hiciera siempre lo mismo. Pues no, cada año tienes que seguir las tendencias, ver lo que se lleva y hacerlo. Y ya está. Entonces, también muy importante, no cerrarse, ¿no? Estar un poco atento a lo que está pasando en el panorama de las redes. Vale, Ricardo, pues yendo un poco hacia eso, se oye mucho ruido de NFT, se oye mucho ruido de inteligencia artificial. Queremos un poco para saber tu opinión sobre estas nuevas herramientas que están comenzando, pero parece que se van a quedar. Cuenta, ahora hay por ahí unas preguntas que te están haciendo YouTube. Entonces, Sí, antes de hablar un poco de YouTube, bueno, pasa que estamos un poco mezclando los temas, estamos hablando de todo, así sí, que sí, sí. da igual. Ha preguntado Ichel y Cintia. Les abrimos micro luego, ¿vale? Vamos a un momento a hablar para terminar de NFT y IA y ya seguimos Ujú. hablando del tema YouTube y tal, aprovechando las preguntas. Nada, eso, que Bueno, un poco tu opinión. pues mira, lo voy a separar en dos temas, ¿vale? Porque no creo que una y otra tengan mucho que ver, aunque se acaben relacionando. Los NFTs, yo creo que es algo que hacía falta y que están ahí, pero que como todas las cosas al principio, pues han salido un poco de madre. O sea, es una novedad, llega muy rápido y la gente lo aprovecha, los que lo saben aprovechar, pues para sacar un beneficio gigante, ¿no? Pero yo no creo ni que sean el demonio ni que sean nada especial. El NFT es una forma de autentificar una obra digital, punto. Y a partir de ahí lo puedes aprovechar como a ti te dé la gana. O sea, la gente lo está aprovechando ahora para blanquear dinero, para hacer negocios, para estafas y para muchas cosas porque no lo conocemos. Igual que al principio cuando comprabas por internet te estabas jugando que te quitasen todo el dinero del banco porque no existía PayPal y no había un Amazon de quien te pudieras fiar, pues esas cosas pasaban por desconocimiento. Y con los NFTs ha ocurrido exactamente lo mismo. Pero no nos engañemos, o sea, es que eso es el mundo del arte. El mundo del arte hoy se utiliza principalmente para blanquear dinero. Quien no se dé cuenta de eso es muy ingenuo. Entonces, el arte son billetes. Los cuadros, por ejemplo, las esculturas son billetes grandes. Cuando tú ves un cuadro que vale 20 millones de euros, es que un señor que tiene mucho dinero, una señora, ir con un maletín por una aduana con 20 millones de euros en efectivo es muy difícil. Pero ir con un cuadro, decir, es que me estoy trasladando con mis muebles a Zúrich, pues a nadie le llama la atención. Y tu cuadro es tu cuadro, ¿sabes? O sea, si tú mañana vas con un cuadro en una mudanza internacional, nada te va a decir, oiga, ¿cuánto vale este cuadro? Pasas por la frontera y no pasa nada. O sea, es un billete muy grande. Punto, ya está. Y la mayoría del arte hoy se mueve así. El arte, digo, a esos niveles, ¿no? Y los NFT son lo mismo.
digital, pero lo mismo. Entonces, no creo que sea nada especial. Es una forma de autentificar y ya está. Es un certificado de que una obra digital es original. ¿Que luego se puede utilizar para hacer estafas? Sí, como todo. O sea, hasta una cuchara la puedes utilizar para estafar a alguien si tienes la creatividad suficiente, ¿no? Pero no quiere decir que las cucharas sean una cosa, ¿no? Entonces, esa es mi Un opinión real plátano con sobre los una cinta. NFTs. Sí. Quiere decir que dentro de 10 años los NFTs, pues sí, bueno, pues mira, es un NFT, vale, pues es auténtico, ya está, nada más. No creo que pase de ahí, ¿no? Lo que pasa que ahora, claro, es el boom, ¿no? de sacar pasta de donde sea. De todas formas, tengo que decir que la mayoría del dinero que se está moviendo en NFTs son gente que se lo vende y se lo compra a sí mismo para no tener que pagar impuestos. O sea, no, no es mucho más que eso. Es eso. Entonces, Claro, pues pero nada yo más. creo que es. Hablaba ayer también con el chico que van a venir a dar la mastermind de NFTs, que eso, que muchos artistas lo que han visto en los NFTs es una solución a sus problemas de venta, ¿no? Claro. Y es un error, o sea, es en plan, uy, como está en tendencia, ahora voy a probar esto. Y mañana, si es YouTube, voy a probar esto. Y mañana tal, ¿no? Y no, los NFTs es como una herramienta más y que eh, tú, la gente que ha vendido NFTs, evidentemente, gente que tú tienes una comunidad muy grande ya, pues sacas un NFT o mañana es otra cosa y lo venden todo, pero porque ya tienen una comunidad previa también y ya venden previamente. O sea, no es que sea no vendo mi obra, voy a hacer NFT, igual si vendo. Por eso ese rollo estafas huelen mucho cuando tú tienes un canal de Instagram que no tienes muchos seguidores, que nunca te han comprado y tal, y de repente te están ofreciendo 5.000 pavos por tu obra en un NFT, uy, preguntarte, ¿esto es demasiado bueno para ser verdad? Seguramente es mentira. Entonces, bueno, siempre digo, si por si os pasa, que siempre me escribáis previamente, podéis escribir como ya lo habéis hecho muchos, para preguntar antes de... Pero Yo sí, ¿no? entiendo, a ver, La comunidad antes, yo por eso en Artis Solution intento enseñar un poco eso, ¿no? Construir sí. un proyecto artístico, una comunidad y todo, porque luego da igual que venga NFT, que venga lo otro. O sea, no hay más que ver al Ibai Llanos. O sea, Ibai Llanos ha presentado las uvas, ha entrevistado a Messi, hace una liga de fútbol, hace todo porque tiene una comunidad muy grande. Entonces, hace lo que le da la gana. Yo, a ver, mi socio Jaco, por ejemplo, que está muy metido más con el tema NFT y tal, vende NFTs y lo vende al mismo precio que vendía sus obras. O sea, a él le gustaría venderlo 100 veces más caro, pero no se da el caso. Lo que pasa que es verdad que es una forma de autentificar que la obra es suya y es eso, es que no es más que eso. Entonces se puede utilizar para Lo de muchas los cosas. contratos, ¿no? Inteligentes que Sí, pues, es interesante también, ¿no? sí, a ver, tiene ciertas cosas interesantes como que, por ejemplo, es algo que es infalsificable y cuando alguien vende un NFT que pues al autor le va un pequeño porcentaje, ¿no? Cada vez que se vende. Que eso está muy bien porque, bueno, es, digamos, una especie de derechos de autor que si la venta tiene éxito, pues a ti te va a repercutir. Y quiero decir, si ahora los NFTs que está vendiendo Jacobo, se llama Jaco así le llamamos así comúnmente, si alguien de repente vende por muchísimo más uno de sus NFTs porque tiene habilidad en las ventas o tiene buenos contactos o la obra merece la pena, pues a él le repercutirá también bastante, ¿no? Pero vamos, yo no creo que los NFTs sean nada especial. O sea, es un blockchain, que es esta tecnología que de momento es infalsificable y se utiliza pues para autentificar cosas. No creo que la O sea, cosa ¿tú pase crees de que ahí. viene y aunque ha pegado mucho boom, mucho ruido, como todo cuando desde la venta del Beeple este por 69 millones pegó un boom, ahora como todo bajará, pero crees que se mantendrá, irá subiendo poco a poco y se quedará? No, yo creo que se va a mantener. O sea, quiero decir, va a ser pues tú antes si comprabas no sé, un cuadro en Sotheby's, pues te daban un certificado de autenticidad. Pues te lo van a dar, pero digital, no es nada Y más. yo creo Creo que que se va, irá dando más se va a boom en generalizar, cuanto vayamos teniendo más conciencia digital. Todavía claro. ahí estamos ahora mismo mitad de generación humana y mitad de generación humana que nace digital y otra que todavía no viene más de lo analógico, ¿no? Entonces, yo creo que eso irá entrando más cuanto haya más conciencia digital, yo creo, ¿no? Como todo. Sí, yo creo que sí, que es una cosa que se va a estabilizar y que bueno, va a estar ahí, pero no va a ser nada del otro mundo. O sea, lo que pasa es que al principio, claro, ahora es un boom. También hay que tener en cuenta que los primeros productos que se crean con alguna tecnología son los primeros productos. O sea, quiero decir, si tú ahora te Claro. compras un iPod o un iPhone,
tiene el precio que tiene y no es más, pero el primer iPhone que se fabricó tiene un valor extra. Y puede estar, de hecho, en un museo. O sea, este es el primer iPhone, el primer teléfono inteligente. Pues a lo mejor dentro de 100 años en un museo eso es una pieza que vale muchísimo, ¿no? O sea, yo me imagino ahora los jarrones que tenemos en museos de hace 3 o 4 mil años, el que los hizo se descojonaría, diría, pero si eso lo hice yo para calentarme unas patatas un día, ¿sabes? Pero tiene un valor que no es el valor en sí del objeto, tiene un valor añadido. Y los primeros NFTs se supone que tendrán ese valor añadido, se supone. Y entonces hay gente que tiene mucho dinero que invierte a riesgo de que eso luego valga mucho o no valga nada. Y por eso se han disparado mucho los precios, pero tampoco por nada más. O sea, no, yo no creo que sea nada... No es el gran negocio, no va a dar mucho dinero y simplemente va a ser una forma de vender obra más. Y ya está, yo no creo que pase de ahí. Vale, guay. Y luego NFT, después de que ya estábamos pasado la resaca de los NFTs, ha llegado la inteligencia artificial. Bueno, ¿Y qué pasa con eso? eso da para años de debate. Porque yo estaba hace poco en Portugal en casa de un amigo que se lo enseñé y bueno, él tenía un osito así en casa y le estaba enseñando el DALL-E, ¿no? Que yo no lo había probado y lo probamos juntos. Y estábamos en Lisboa y tenía un osito y le dije, mira, prueba a poner un osito por Lisboa bebiendo y al estilo Toulouse-Lautrec y se lo dio. Y luego, venga, similares. Y luego el osito, en vez de bebiendo, el osito haciendo no sé qué, el osito haciendo no sé qué. Bueno, en cosa de una hora sacamos una colección de ositos por Lisboa haciendo no sé qué, que quedaba guapísima, parecía la obra de un artista que no sé cuánto tiempo lo habría hecho, y lo hicimos en una hora que, vamos, te lo ponías eso lo podías hacer en los típicos bolsos de estos de tela. La imagen esa, en Lisboa, el osito, y para adelante. O sea, cómo va a quedar la parte del artista? No solamente la parte visual, sino también, por ejemplo, el chat, ¿no? Que ayuda mucho como herramienta. Yo la he utilizado mucho, por ejemplo, imagínate, para conocer a clientes. Si yo le digo, mira, la mayoría de artistas que vienen a Artist Solution tienen entre 30 años y 50 años. ¿Qué crees qué preferencias y gustos tienen? Y es una manera de conocer al cliente, ¿no? Por lo menos darte ideas. Y ayuda mucho. Entonces, nada, tu opinión sobre estas dos, ¿sabes? Pues mira, Y otras que hay que desconozco. sí, el tema de inteligencias artificiales unida a la robótica, que es algo que se escapa también, yo creo que va a ser algo muy gordo, ¿vale? No me voy a meter en política, ni en economía, ni en macroeconomía, pero se va a juntar que Occidente está en decadencia económica, social y de todos los... Estamos viviendo la caída del Imperio Romano, nosotros no lo veremos, pero Occidente pues va bajando poco a poco. El mundo occidental es el 7% de la población mundial y ahora pues hay otras civilizaciones que están saliendo de la pobreza o que ya han salido y que están pegando muy fuerte y vienen con sangre joven, digamos, ¿no? Nosotros ya pues es una civilización que está un poco en decadencia, es inevitable. Nadie está en el top siempre. Y se va a juntar con la caída del Imperio Romano con la revolución industrial. O sea, las dos cosas juntas, ¿no? Se habla de que esta es la quinta revolución industrial y tal. Yo creo que todo eso va a influir mucho en todos los trabajos. No creo que sea ni tan inocuo como dice mucha gente, que dicen, no, la IA va a ser una herramienta más y ya está, y sin ninguna importancia. No creo que se quede solo en eso, pero tampoco creo que sea un drama de que nos va a quitar el trabajo a todos y no vamos a morir de hambre. O sea, sí va a ser una herramienta más que se va a utilizar y que va a obligar a mucha gente a tener que adaptarse y hacer las cosas de una forma diferente. Y ya está. O sea, quiero decir, antes, en la historia, ya ha habido un periodo de tiempo en el que, de hecho, creo que peor que ahora. O sea, porque nosotros estamos acostumbrados a la tecnología, ¿no? Y a ver cambios tecnológicos muy rápidos. Yo hablaba antes de mi abuelo, pues mi abuelo, que hoy tendría 120 años, mi abuelo asistió a los grandes cambios. Era la invención del teléfono, la radio, que ya existía, el paso de la radio a la televisión en blanco y negro y de la televisión en blanco y negro a la televisión a color. Esos fueron los cambios tecnológicos, porque había otros, pero él no se enteraba, porque no había redes sociales que te lo comunicaran. Entonces, claro, cuando mi abuelo vio un ordenador por primera vez, él mismo lo decía, era una persona muy culta, muy inteligente, decía, es que se me escapa lo que es esto. O sea, no sé ni a qué se puede aplicar ni para qué puede servir. Estoy hablando de los ordenadores, los primeros ordenadores,
con 48K, etcétera, ¿no? O sea, los que tengáis ya unos años os acordáis de eso. Pero claro, era una cosa tan novedosa que se le escapaba. Y hubo un periodo en la historia en el que a mucha gente le dijeron, oye, mira, lo que tú haces en semanas lo va a hacer una máquina en segundos y mejor que tú. De hecho, lo va a hacer tan bien que va a ser perfecto. Eso es lo que ocurrió cuando se inventó la máquina de fotografía con los retratistas. O sea, literalmente les dijeron eso. Ahora hay una máquina que hace un retrato exactamente igual a la persona con un clic, dando a un botón. Estás obsoleto, ya no vales para nada. Pues no ocurrió así. O sea, de repente hubo gente que empezó a hacer fotografía y los retratistas siguieron haciendo retratos. ¿Por qué? Pues porque la gente, como decía antes, no busca tanto el resultado como la obra del artista. Entonces, la gente quiere un retrato hecho por una persona, con sus manitas. No quiere una foto. Pues las fotos están ahí, todos conocemos las fotos, pero cuando tú le regalas algo a alguien, a menos que sea una foto de un fotógrafo, no sé, espectacular, reputadísimo y tal, lo que quieres es algo con valor artístico, ¿no? O sea, IKEA hace unos platos perfectos, redonditos, sin ninguna falla, con el color perfecto, con todo perfecto, pero tú vas a un artesano y le compras un plato hecho a mano porque quieres tener algo de ese artesano. Y eso va a seguir existiendo siempre. O sea, eso es algo que no se borra. No sé, tú ves a una grúa levantar un coche y no te quedas anonadado diciendo, ¡wow! Ha levantado un coche. Pero si ves a una persona haciéndolo, sí. Porque la grúa es una grúa. Entonces, el hecho de levantar un coche no es lo que buscas. A lo mejor lo que quieres es ir a un espectáculo de forzudos y ver a un tío levantar un coche. Eso sí te llama la atención. O sea, el resultado final no es lo único que tiene valor. Entonces, cuando una IA hace una ilustración perfecta, sí, está muy bien, pero es algo que ha hecho una IA y a mí, como imagen, me puede gustar. Pero yo lo que quiero es ver una imagen hecha por alguien. Y por eso decía al principio que cada vez va a ser más importante el proceso y la cara del artista. Hablaba, por ejemplo, antes del ejemplo de, es que hace poco estaba viendo una persona que hacía barcos a mano y tardaba años en hacerlo. Y el barco no era ni mucho menos tan perfecto como lo hace una máquina, pero cobraba millones por cada barco, porque lo había hecho esa persona. Entonces, si tú quieres un barco absolutamente perfecto, sin ningún fallo, pues sí, compras un barco de serie. Pero había mucha gente, de hecho, tenía tantos encargos que se iban a morir antes de poder hacerlos, que quieren un barco hecho a mano por ese tío. Por el hecho de que está hecho a mano y de que lo ha hecho esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a seguir ahí y no va a ser un gran obstáculo. Lo que sí creo que va a pasar es que va a ser un gran, suena muy feo decirlo así, pero va a ser un gran barrido de mediocres. Perdonadme que tengo la voz un poquito tomada y toso de vez en cuando, pero es que en cuanto empieza el tiempo ya me aparece la alergia y ya me deja un poco cao. Yo creo que el artista va a seguir existiendo y no va a ser un obstáculo, pero sí que va a obligar a mucha gente a tener que reinventarse. ¿Que eso lo puedes utilizar como herramienta, como base para tus obras? Sí, y no tiene nada malo, yo creo. Lo utilizas y ya está. O sea, yo he conocido pintores de los más rancios, de los más académicos, que solo trabajaban con modelo, nunca fotografía y tal y cual, que al final han acabado haciendo las composiciones de sus cuadros, en lugar de hacer un óleo que les dé una semana para luego empezar un cuadro, lo hacían con Photoshop. Porque al final es lo mismo. Estás hablando de composición, colores, formas, lo haces igual y tardas menos y te es mucho más útil. Y no se te caen las orejas porque estés haciendo algo digital. Entonces creo que nos vamos a acostumbrar a que las IAs te hagan cierta parte tediosa del trabajo, pero que no dejen de ser máquinas. Al final lo que hacen las máquinas no le damos tanto valor como lo que hace una persona. Entonces, perdón, creo que por ahí no van a suponer un gran problema. Pero a esa gente que se dedica, tú hablabas antes de mucha gente que hace más trucos informáticos que arte, pues desde luego esa gente yo creo que va a quedar barrida de la escena totalmente, lo cual tampoco me entristece mucho, porque, bueno, tampoco lo veo como una forma de arte, pero es verdad que esas cosas, al final, mira, no lo sé, ahora hay por ejemplo, hablabas de ChatGPT, ¿no? Que escribe libros directamente. Le dices, escríbeme un libro de caballos con este final y te lo hace. Pues a lo mejor los escritores tienen que empezar a narrar sus libros o empezar a contarte el proceso de cómo se les ocurrió hacer ese libro
y compartirlo, ¿no? Para que haya una conexión, no lo sé. Pero yo creo que el trabajo artístico va a seguir ahí, no va a ser un gran bache, pero sí es verdad que la gente que esté, me gusta llamarlo, la gente que no se esfuerza del todo, se va a quedar un poco ahí en el camino. Eso sí estoy seguro de que va a pasar. Sabes que al chat este yo ya le pregunto, y a veces no voy ni a Google, voy ahí. Sí. ¿Sabes? Le pregunto porque le puedo preguntar súper personalizado. O sea, le quería preguntar una dieta para no sé qué, no sé cuánto, con estos ingredientes bajan colesterol. Paca, personalizada. ¿Sabes? Sí, claro, O es sea, quiero que decir, ese chat es ese robot que veíamos en las películas de hace 30 años y que decíamos, ¿cómo va a existir alguna vez un robot que piense por sí mismo? No sé, los de la Guerra de las Galaxias. Dos de los protagonistas, ¿no? El C3PO y R2D2, son dos robots que hablan y son autónomos y caminan, y si no ves que es un robot, pues pensarías que es una persona, ¿no? Y dices, no va a pasar en la vida. Bueno, pues ya ha pasado. Y, a ver, tenemos que tener en cuenta que tanto las inteligencias artificiales como la robótica hoy son el equivalente a una balsa hecha con troncos para cruzar un río. O sea, es lo primero de lo primero. Dentro claro, de 20 años, cuando esas balsas hechas con troncos se conviertan en el Queen Mary, que es un transatlántico, que es una ciudad flotante, ya veremos lo que pueden hacer. Ahí ya no llego a eso, pero yo creo que el ser humano siempre se adapta a esas cosas. Y bueno, como digo, ya hubo una tecnología en su día que dijo, oye, lo que haces tú lo va a hacer una máquina en 2 segundos. Pues la gente se reinventó y hizo otras cosas, ¿no? Todas sí, cosas que a lo mejor las ahora todavía no, vanguardias, no nos imaginamos, ¿no? Y que claro. ocurrirán. Y pasará y luego lo veremos súper lógico, o qué fácil, o qué chorrada era. Sí, o a lo mejor es verdad que Terminator, la película, tenía razón, ¿no? Y las máquinas van a tomar el control, que no sabemos. Porque ya ha habido experimentos que son anecdóticos, pero se van a generalizar. El caso es que va a haber que adaptarse a todo eso y yo creo que nunca va a ser un... O sea, quiero decir, siempre hay oportunidades en esas cosas. Yo estoy seguro que dentro de 15 años, para lo que yo hago, que son los videojuegos, eso supondrá un gran desafío. Las inteligencias artificiales. Probablemente pues haya un sistema en el que tú le digas, pues mira, hoy me apetece jugar a un juego de zombies en un castillo medieval y directamente sobre la marcha una inteligencia artificial te cree ese juego. Con lo cual yo a lo mejor quedo fuera de juego, pero si yo estoy atento a lo que pasa y no me dejo llevar por la pereza o por, o no sé, pensando en cosas que no voy a poder resolver, a lo mejor soy yo quien tiene que crear esa empresa, no lo sé. Pero por eso decía que es muy importante para un artista el reinventarse continuamente. No puedes estar haciendo la misma línea de pantalones todos los años porque las modas cambian. Y cuando eso venga, como artistas, tenemos que ser lo suficientemente creativos como para saber afrontar eso, ¿no? O buscar Ahora, formas de explotarlo. lo digo así en general, dentro del máster va a haber un apartado que se llama tendencias, que voy a ir poniendo también, bueno, del máster y de la membresía, ¿vale? Voy a ir poniendo pues temas de los que se hablan, formas de hacer las cosas, cosas que están pasando. Quiero información sobre estas, la IA, los NFTs. Vale, vamos a ir, que nos estamos ahí ya alargando, vamos a ir Sí. a la parte de las preguntas y vamos a, sí, mira, Ichel, mira, podéis levantar la mano de manera digital en el Reaction de siempre. Darle al botón de reacción. Ahí, Chel. Venga, dale, abre micro y dale, Chel. Hola, ¿qué tal? Muchas Hola. gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, yo estaba pensando en tantas cosas. Yo realmente no uso todo lo que sé, pero en esto me doy cuenta, yo estudié arquitectura y me dedico a varias cosas, porque también estudié peluquería y bueno, tengo 3 hijos de 20 años, 18 y bueno, en el camino de la vida he aprendido muchas cosas. Pero a veces uno no se enfoca en una sola y estás en varias cosas a la vez. Y eso ha sido yo creo que mi problema, ¿no? Porque es que, bueno, no he sabido cómo organizarme. Eh, entonces, ahorita yo estoy viendo tantas cosas que
ofrecen acerca de YouTube. Y bueno, son bastante interesantes que los ofrecen gratis. Y yo a veces aplico para verlo. Y a veces ni lo puedo ver porque no tengo ni tiempo, es increíble. Pero me di cuenta que cuando aplico para verlo, esta persona que no tenía ningún seguidor de nada, o sea, comienza a tener seguidores un montón porque dio una clase gratis de 7 días de masaje, por ejemplo, en la cual yo me inscribí y hace que todo el mundo tiene que crear un canal allí mismo para poder entonces chatear en el mismo, a él mismo y decirle lo que va viendo acerca de lo que él está explicando. Pero es interesante, eso no me hubiera yo enterado si no aplico a ver esa clase. Y me doy cuenta que él está ganando popularidad porque entonces si a alguien le gusta, lo comparte ese video y así va generando más seguidores de personas que le interesa el tipo, lo de los masajes, por ejemplo. Entonces, esta es una persona X que vive en un país, Perú, vamos a poner, y él está logrando muchísimo con dar todos estos datos de lo que él sabe, ¿no? Que yo creo que es algo similar con lo que estás haciendo tú también, Borja, ¿no? Pero sí me doy cuenta que la inteligencia artificial también ahorita están saliendo muchísimas aplicaciones donde tú le envías solamente alguna información de lo que tú quieres y te la crean una obra de lo que tú quieres, más o menos. O sea, entonces, bueno, ¿cómo el artista puede usar esta inteligencia artificial a su favor? ¿No? Eso es lo que yo estoy pensando. Mi esposo es arquitecto y él ahorita está diseñando arquitectura paramétrica jugando con una aplicación que se encontró. Y entonces, wow, le están saliendo unos edificios súper extraños y yo digo, oh, ¿cómo hiciste eso? No, es esto. Entonces, mira que esta aplicación tiene todo, si tú quieres hacer una obra de un pájaro, tú nada más le dices así y mira, te sale todo lo que es. Y yo, wow, no, pero no creo que sea lo mismo, ¿no? De lo que uno sabe acerca del arte y de lo que uno siente del arte, ¿no? No creo que podamos plasmar en la computadora todo lo que tú sientes, no sé, eso es lo que estoy pensando. No sé si Pero ustedes puede han... servir un poco para desbloquearte, ¿no? También, o a veces, no sé, Sí, darte a ver, ideas, luego tú cambias. yo creo que es eso sobre la inteligencia artificial va a ser una gran revolución. O sea, igual como decía, la revolución industrial, la primera, de repente máquinas de vapor hacían el trabajo de 20 o 30 personas y eso fue un gran cambio, pero en realidad lo que hizo fue que hubiera más trabajo y que hubiera muchas más oportunidades. Quiero decir que cuando algo se generaliza, lo que hace es crear más oportunidades. Mira, te voy a poner un ejemplo que es muy rústico, pero que funciona, ¿no? Que se puede aplicar a esto. Yo tenía un amigo, una temporada que vivía en Málaga, que abrió una tienda de artesanía en una calle muy estrechita, muy típica, muy bonita, en la que no había ninguna tienda de artesanía. Y a los pocos meses abrieron una justo en la puerta de enfrente. Y el tipo estaba descorazonado, ¿no? Decía, la tienda es más grande, va a vender más que yo, no voy a vender nada, me voy a arruinar, menuda mierda. Y no solo eso, sino que abrieron una tercera tienda y este tío estaba desesperado, desesperado. Pero pronto se dio cuenta de que como la calle era pequeñita y había 3 tiendas de artesanía, la gente que quería comprar artesanía iba a esa calle. Y cuantas más tiendas abrían, lejos de crear competencia o de vender menos, atraía a más gente. O sea, era un foco, es como un mercadillo, ¿no? Si tú pones un puesto en un sitio, tienes menos oportunidades que si estás en un mercado que la gente va a tiro hecho a comprar. Y con la inteligencia artificial yo creo que se va a crear eso. Muchas oportunidades, mucha más facilidad para que mucha gente pueda expresarse y que más gente se interese por el arte o por la imagen o por lo que sea, ¿no? Y creo que eso va a revelar muchos talentos. Yo, por ejemplo, en el campo de los videojuegos, yo ahora estoy haciendo un videojuego con 3 personas. Algo que hace 10 años era impensable. Porque, bueno, ha habido herramientas que se han popularizado, que se han abaratado, y lo que ocurre es que ahora hay mucha más gente haciendo videojuegos, haciendo que mucha más gente se interese por los videojuegos, que los videojuegos hayan dejado de ser
pues matar marcianitos, como se decía antes, ¿no? Y ahora hay videojuegos con todo el tipo de lenguajes. Hay videojuegos que son más poéticos, menos, que se parecen a libros, que se parecen a películas, que no se parecen a nada. O sea, es un mundo muy extenso que ha hecho que el que algo se popularice no ha roto las oportunidades de la gente, sino que ha hecho que el mercado crezca mucho alrededor de eso. Y creo que con la inteligencia artificial puede pasar eso. O sea, sencillamente, ¿no? Si se utiliza, Sí, algo que me pues gustaría añadir es que, por ejemplo, LinkedIn, no sé si sí, conocen la plataforma de LinkedIn. sí, Mi esposo ahorita, él me está diciendo, mira, tengo muchísimas visualizaciones ahorita en LinkedIn, me están visitando muchísima gente solo publicando estas obras paramétricas. Entonces, yo dije, bueno, mira, interesante, ¿no? Pero sí, me doy cuenta que esto no termina. El artista necesita siempre estar estudiando, necesitamos sí, siempre estar aprendiendo. Y bueno, a veces caemos en bajos. Yo ahorita estoy en un bajo y estoy reponiéndome, ¿no? Tratando, ¿no? De ver cómo salgo adelante. Pero sí, yo creo que también solamente irse con la tecnología, irse con como depender de los clientes que te van a llegar por internet, o sea, también es un error. O sea, mejor es hacer eso que acabas de decir, tener algo físico donde tú no dependas tanto solamente de lo que tú vas a vender afuera, sino tener, o sea, crear donde tú estás con lo que tú sabes hacer, atreverte a iniciar algo, aunque sea pequeñito, pero con lo que tú sabes que de verdad eres bueno, ¿no? sí. Entonces, ofrecerlo, no tener Ya, a ver, miedo. los dos mundos Primero están que todo, conviviendo creer juntos. en uno mismo, ¿no? Eso es lo que... Offline y online está conviviendo, o sea que no tenéis por qué poner Sí, todo en esto y me, siempre... claro. eh, Es muy quería- interesante además lo que has dicho, porque yo siempre que hago alguna conferencia sobre redes sociales, YouTube, etcétera, ¿no? Digo lo mismo, que no olvidéis la parte humana. O sea, quiero decir, yo, la inmensa, es verdad que he conseguido muchísimo gracias a YouTube y gracias a Internet y a las redes sociales. Pero es verdad que la mayoría de los trabajos que yo y todos los ilustradores, que es lo que más conozco, han encontrado la mayoría de trabajos por medio de otros ilustradores. O sea, lo de, oye, mira, que me han encargado esto, pero a mí no se me da, o no tengo tiempo, o yo no sé cómo va, ¿te interesa? Eso, o sea, está a la orden del día. Id a ferias, id a, no sé, a lo que sea, Ya, el otro reuniones, día se quedadas. hablaba que lo de las ferias de arte y todo, por ejemplo, la Semana de Madrid, el porcentaje muy grande no es ya casi la feria o vender, es un día de la semana de conocer gente, irte a cenar, a tomarte una caña con gente, reunirte con gente que conoces online, porque realmente a descubrir arte, mucha gente ya conoce a los artistas que va, si les ve, consume todos Sí, los días aquí en redes. Si es que yo me he visto, no he ido a la feria este año, pero he visto vídeos y cosas y conozco ya ahí. No tenía que ir a descubrirlos. Iría a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la parte humana es muy importante. Luego, otra cosa que el ejemplo ese que habías dicho, Ricardo, está muy bien, el de la tienda, porque eso pasa a muchos artistas con el rollo de no muestro lo que hago, cómo lo hago, por si me copian y lo empiezan a hacer otros, ¿no? Pero yo creo que en el momento que empiezan a hacerlo otros es cuando se empiezan a interesar por ese tipo de obra, ¿no? Y que más gente la querrá consumir. Entonces, y además tú, si es cierto que eres el primero que lo ha hecho y te copian, pues sales posicionado y liderando un poco esa forma de pintar, o sea que súper claro. positivo. Además, mira, yo no me preocuparía por eso, porque eso se lo tenéis que dejar a, no sé, a los que fabrican coches, ¿no? La gente cuando compra un coche lo tiene 8 o 10 años. Entonces, ahí sí la competencia es, si no compras un coche, o si compras este coche no vas a comprar otro. Pero poca gente lee un cómic y solo lee ese cómic. Y poca gente compra una print, un póster de películas alternativas o lo que sea, y solo compra eso de ese artista. Nadie lee un libro de un solo escritor. O sea, no es competencia. Y Claro, claro. cuanto más amplio sea el conocimiento del mundo del arte y lo que haga otro artista te va a ayudar a ti, porque va a hacer que más gente se acerque a ese mundo.
y consuma eso. Porque es muy raro que una persona consuma solo una cosa o sea, tú no comes solo maíz o solo pan, ¿no? Consumes varias cosas. Y sí, a lo mejor vas a un bar más frecuentemente a tomar café, pero también vas a otros restaurantes y vas a otros sitios. Claro. Entonces, no compras una sola marca de ropa, eso no existe. Y con el mundo del arte ocurre, ¿no? Cuanto más movimiento general haya, más va a hacer que una persona, si una persona compra arte de 3 artistas, en el formato que sea, probablemente esté más abierto a comprar obra de un cuarto artista que alguien que no se interesa por él, que lo haga de forma puntual. Entonces, creo que eso sí, en el arte no hay competencia. Y eso de me copian o tal, bueno, pues que te copien, ¿sabes? Si tú estás dando, no sé, si tú eres el primero que hace cubismo y de repente hay mucha gente que hace cubismo, pues el cubismo se populariza y vendes más. Es así de fácil, ¿no? Creo que no hay que verlo de esa manera. Hombre, el cubismo nunca hubiera triunfado si solo hubiera quedado en Picasso, ¿no? Claro. Hubo otros artistas que lo respaldaron y le sacaron adelante el movimiento. Vale, vamos a dar otras preguntas. Os pido brevedad, ¿vale? Intentar pensar en una pregunta y decirla para que estamos muchos, pues en el caso de que haya más gente que quiera. Cintia, no sé si antes habías hecho una pregunta porque tienes un canal de YouTube. Si quieres abrir micro y preguntar. Ahí está. Hola, perdón que estoy en el coche, que me ha dado la idea de, no sé si me oís, de Sí, venirme sí, al coche para perfectamente. tener silencio y no me veis bien. A ver, yo soy youtuber de hace varios años y tengo canales de cocina, de otros temas, ¿no? Entonces, claro, me he hecho una comunidad bastante grande que me siguen a todas partes. Empecé a pintar en septiembre, octubre, por ahí, y fueron a mi canal y fue muy bien, ¿no? Al principio, porque claro, fue el boom, fueron todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que a mis seguidoras no les interesa el arte especialmente. Me siguen porque me siguen a mí. Claro. Mi problema es que una vez pasada la novedad, me compraron bastantes obras y tal, y ya está. Me compraron las que me tenían que comprar y ya está. Y hace como un mes y medio así que no vendo nada y que no hay movimiento. Mi duda es en YouTube. Una vez que YouTube te encasilla en un tipo de gente, creo que es difícil llegar a otro tipo de personas. Sí. ¿Cómo salgo de ahí para llegar a gente que le interese el arte? Es mi duda, sí. Si tengo que Mira, pagar publicidad, no es mala idea pagar publicidad. Yo no lo recomiendo al principio. Cuando ya tienes un canal más grande, creo que es mejor idea. Pero yo te diría que, como decía antes Borja, que de esto entiende, por eso estáis con él, pues hay que entender la red social, ¿no? Y YouTube lo que quiere es que tus vídeos los vea mucha gente. Cuando te quedas en un contenido un poco de nicho, muy dirigido a un público especial, es bastante difícil crecer. Y lo que ocurre es que las redes van un poco por inercia. Es decir, si tú te vas encasillando cada vez más, la red va a tender a eso, ¿no? A encasillarte y a no compartirte tanto. Y si llegas a más gente, la red va a decir, bueno, pues estupendo, más gente, más publicidad, más dinero que gano, eso es lo que quiero. Entonces, la inteligencia artificial de YouTube, que es una inteligencia artificial de la que no se habla, pero que lleva muchos años ya activa, trabaja por capas, que es una de las cosas que yo voy a afrontar ahora. Por ejemplo, yo hace mucho que no subo contenido a mi canal se ha desplomado en cuanto a nuevos visualizaciones, bueno, total, y en cuanto a nuevos suscriptores también. Lo que tienes que hacer, yo creo, es llegar a gente haciendo un contenido un poco más general, porque YouTube lo que hace es que enseña tu contenido primero a la gente que te sigue. Y si el contenido gusta, se lo va enseñando a gente que está interesada, pero de forma un poco tangencial, ¿no? No de tan de nicho. Por ejemplo, si tú haces canciones folk, pues luego se lo va a enseñar a gente que le interesa la música, pero no concretamente esa música. Y si a esa gente le sigue interesando, lo va a empezar a enseñar cada vez más. Y eso te va a dar un crecimiento muy grande. No creo que haya otra forma de llegar a gente nueva en YouTube que hacer un contenido un poco más general. Entonces yo combinaría, si tú haces un contenido muy específico que le interesa a gente muy, muy específica, pues yo lo que haría es alternar vídeos que puedan ser un poco más generales, que le puedan gustar a todo el mundo, más que un contenido de nicho muy, muy concreto. Te voy a poner un ejemplo que casi todo el mundo conoce. Yo he visto contenido de músicos, que es para músicos, o sea, un contenido muy cerrado, difícil de entender, muy especializado, que ve muy poca gente. Pero, por ejemplo, Jaime Altozano, que a muchos os sonará, que tiene, bueno, millones de seguidores, yo no sé ya cuántos tiene, que es un tío que triunfa mucho, habla de anécdotas generales de la música.
que le pueden interesar a cualquiera. Y esa es una muy buena forma de crecer. Porque, claro, tienes que tener en cuenta que la red social, tú le tienes que gustar a la red social más que gustarle al público. Si no le gustas a la red social, el público a quien le deberías gustar no te va a conocer nunca. Entonces, hacer un contenido un poco más general creo que te podría ayudar bastante. El problema es que tú has empezado en un nicho diferente y, claro, es lo que hablas. Si yo ahora, por ejemplo, tengo un canal de videojuegos muy pequeñito, que también tengo bastante abandonado, y el primer día me fue, yo qué sé, no me acuerdo cuánta gente, pero muchísima gente rebotada del canal de dibujo. Pero claro, luego a la gente que no le interesaba. Entonces, son suscriptores muertos que tampoco te interesan. Lo que tienes que intentar es llegar a gente nueva. Y eso lo tienes que hacer haciendo un contenido un poco más general, que yo creo que eso te va a ayudar bastante. No sé si es un poco vaga la respuesta, pero así en breve no te puedo decir mucho más. No, pero está muy bien porque O sí sea, que yo es cierto. empecé a hacer, Lo de Jaime Altozano es cierto y el canal de Ter también es un poco así, ¿no? Que además encima que tú es algo, te va a hablar de música y de repente acabas yéndote aprendiendo un poco algo y que te ha parecido curioso y te ha molado y vas y te ves otro, ¿no? Y yo creo que sí, eso me ha pasado a mí en YouTube cuando he empezado, intentar encasillarme en algo y en cambio yo creo que, por ejemplo, un vídeo de Villarán, de arte, te lo puedes ver tranquilamente cualquiera que no sea artista o tal. Hay algunos que son curiosidades o cosas que también puede, ¿no? Sí. Ampliar un poco para todo el mundo, ¿no? Hombre, ahí ves también a Ter que te habla de arquitectura, cosas de arquitectura. Dices, tú qué te pinta ver un canal de repente de arquitectura, ¿no? Pero te mete ahí con las Kardashian, te monta un pollo de no sé qué y te acaba liado. Claro, yo creo que sí, que es intentar llegar un poco a un público más amplio, por lo menos al principio, hasta que tengas un número de seguidores que ya te permita ir alternando a lo mejor vídeos que te interesen más a ti y que se puedan ver con esto, ¿no? Pero ya ahora, por ejemplo, yo cuando intenté especializarme más en el canal, a mí me cayó mucho de suscriptores. Entonces, bueno, tienes que tener en cuenta que no sé si tienes intención de vivir de YouTube, pero si no es así, haz una cosa un poco más digerible para todo el mundo. Ya si ¿Qué es dijeras, bueno, vivir es de que esto va a YouTube, ser, Ricardo? es que Para yo los... ya vivo de YouTube, yo yo, vivo a de ver, me YouTube, refiero, pero con mis otros canales. claro, bueno, entonces, No sé creo si me ha que, cortado. porque son canales diferentes, ¿no? O sea, que yo gano un sueldo de YouTube realmente, estoy autónoma y yo vivo de YouTube hace Ujú. años que gano un sueldo. Pues Sí, eso es un canal nuevo que he creado porque quiero vender obra, porque he vendido y me ha ido bien y me gusta. ujú. Y estoy muy cansada de YouTube, la verdad. O Sí, yo sea, estoy YouTube tiene un agotado lado oscuro y también. un lado negro Sí, que no se conoce y hay mucho hate y me gustaría salir un poco de ahí y hacerlo menos personal y dedicarme a otra gente, llegar a otra gente que no sea tan cotilla y tan con lo del hate, porque es que hasta se han creado canales para criticarme, o sea, estoy la gente que sí, llevaba. Entonces quiero sí, o llegar a sea, gente nueva y no sé eso bien es cómo hacerlo. sorprendente. Yo Bueno, creo es que que si tienes un poco la de crítica también paciencia, es parte del entretenimiento y triunfa bastante, ¿no? O Es sea, hay gente sorprendente que sí, YouTube que he lo visto. permita, o sea, que haya garrapatas que por poner tu nombre en el título ya estén ganando dinero por ti y esto es horrible. sí, bueno, sabes que ese mundillo es así, no se puede evitar, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho cuando vi a un youtuber hablando de un vídeo mío, ¿no? Que me quedé como, "Oh, vamos a criticar el vídeo de Arganza de no sé qué". Que luego no fue una crítica muy demasiado dura, pero bueno, la verdad que estuvo bastante bien, fue muy comedido. Pero es verdad que yo creo que si tienes paciencia, al final, si haces buen contenido, que lo haces porque tus otros canales van bien, pues no vas a tener problema en que el canal crezca. Lo que pasa que es verdad que a veces que se atascan un poco. Entonces yo te diría que sí, si invertir en publicidad al principio no lo veo. Pero yo creo que si vas teniendo un poquito de paciencia y haces un contenido que en principio pueda llegar a algo más de gente, no hacer una cosa muy, muy de nicho, yo creo que no deberías tener problema porque experiencia tienes con los otros canales y ya sabes lo que funciona, ¿no? Y luego, otra cosa que a mí me ha funcionado muy bien es buscarte un experto en SEO, en posicionamiento, que si no lo tienes, a veces te dan un empujón muy grande al canal porque te lo saben posicionar bien
por palabras clave y demás. Si haces una búsqueda, por ejemplo, en Fiverr, que es una red social que yo utilizo mucho, ahí hay gente que te puede ayudar a posicionar muy bien los vídeos y por un precio bajísimo, o sea, por nada, ¿sabes? Te puede salir como por 5 euros el vídeo, una cosa así, y se nota bastante el empujón, porque a veces hay que posicionarse en Google para que las otras redes sigan, ¿no? De hecho, bueno, YouTube ya sabéis que es de Google también, entonces, pues mira, igual que si tienes una empresa, vas a un publicista a que te ayude, pues en este caso los que nos dedicamos al mundo digital, a la creación de contenido, pues también nos viene bien que alguien que sepa un poquito de posicionamiento web te eche una mano. Entonces yo te lo aconsejaría también que lo hicieras. Vale, pues muchas gracias. Lo probaré Nada, a ver. a ti por tu pregunta. Porque yo de SEO no hago nada, no tengo ni idea. Pues No pongo te ni va a venir bien, etiquetas ya en los verás. vídeos ni nada. O sea, en ese sentido estoy muy pez. Pues te ayudará mucho, de verdad. Sí, ¿no? Porque se suele hacer lo de hacer, por ejemplo, Vale, gracias. encadenar los vídeos, ¿no? Que tú pases de un vídeo a otro y incluso no solamente a tu vídeo, sino que a otros vídeos de otros canales, ¿no? Porque al final el usuario es el tiempo que está desde que entra a YouTube hasta que sale, ¿no? Sí. Entonces, no es que solamente recomiendes otro vídeo tuyo, sino que de tu vídeo pase a otro. Eso también te lo debe puntuar, ¿no? Creo, tengo oído. Claro, porque YouTube, a ver, hay que tener en cuenta que YouTube vive de la publicidad, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo estés viendo YouTube, más vídeos vas a ver y mejor para YouTube. Claro, Entonces, a YouTube le da igual que alguien esté viendo todos tus vídeos seguidos, que sería lo ideal, porque te aumentan las... Pero eso es mejor para ti que para YouTube. Pero le da igual que si tu vídeo lleva otro vídeo relacionado y la gente sigue enganchada a YouTube, le da igual el vídeo que se reproduzca. O sea, YouTube pone un número X de anuncios y se van a ver igual. Entonces, si tu vídeo lleva otros vídeos, de hecho hay una métrica, una estadística en YouTube muy importante, que es qué vídeo ha visto la gente de los vídeos que luego te sugiere YouTube cuando has visto X contenido, de otros creadores ha visto más. Entonces te dicen, pues mira, tus seguidores han visto, después de este vídeo tuyo, han visto este como primera opción. Y ves que muchas veces están relacionados, ¿no? Porque, claro, yo hablo de un tema y no hablo continuamente de ese tema. Entonces hay gente que, yo que sé, habla de sombreado con grafito. Yo tengo 1 o 2 vídeos de ese tema y la gente salta a otro canal para ver lo mismo, ¿no? Y eso a YouTube le interesa y, por supuesto, te va a promocionar muchísimo más. Eso también es muy, muy eficaz. Es el tiempo que la gente esté consumiendo el contenido de YouTube, de Instagram, de TikTok o y de lo la red que estás sea. viendo que ahora te recomienda no vídeos nuevos, no vídeos de suscriptores que sigues, sino un vídeo que me da igual que hayas puesto que quieres dibujar, que quieres aprender a dibujar, pero como sepa que haya un vídeo de un cocodrilo haciendo no sé qué y te va a entretener, te lo va a enchufar. Sí. Porque Bueno, es vas que a eso, caer. claro, YouTube ya es, como decías, una inteligencia artificial autónoma. Claro. Porque yo, de hecho, una vez hablé con un asistente de YouTube y no saben muy bien cómo funciona. O sea, porque la propia inteligencia artificial va haciendo elecciones, ¿no? Decir, bueno, pues ahora voy a mostrar este contenido a estas personas y si aumenta, sigue y si disminuye, cambia de estrategia. Pero eso ocurre, por ejemplo, con el algoritmo de Facebook. Si tú pones un anuncio en Facebook y lo mantienes, el propio algoritmo, mal llamado algoritmo, porque, como digo, es una inteligencia artificial muy compleja, lo que hace es ir dirigiendo ese anuncio a las personas que van comprando. Y cuanto más tiempo está puesto ese anuncio, más eficaz es Ese es llegando a la gente ese adecuada. es el pixel de la página de Facebook. Yo, por Sí. ejemplo, en los anuncios que hago al principio pues sí que segmentaba, ¿no? Artistas de tal edad, con intereses en arte contemporáneo, en bellas artes, etcétera, 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 que estén en estas zonas y tal. Ahora directamente o pongo solo la palabra arte o ni siquiera pongo nada, ¿no? Porque está mi pixel ya súper entrenado en estos últimos 3 años que directamente ya sabe qué personas es más probable que, ¿no? O incluso, por ejemplo, toda la lista de suscriptores que tengo, yo puedo coger y decirle, oye, mira, todos estos suscriptores, ahora búscame personas similares, ¿no? Y te busca personas similares. Mira, Ana Belén ha hecho una pregunta que puede estar interesante. No sé si Ana Belén la quieres abrir micro y hacerla directamente hablando o si no la leo.
A ver. Hola. Hola. Buenas. Sí, bueno, yo es que no llevo mucho tiempo en esto y quiero hacerme mis redes sociales y tal, ¿no? Y claro, hay obras que, bueno, a veces he publicado cosas y tal, y luego he visto que me han copiado, que ya he visto que no es malo, pero, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto, ¿no? Y no me gustaría que me lo copiaran antes incluso de llegar a exponerlo, porque estoy a mitad del proceso, ¿no? Entonces no sé si, no me atreví a poner nada en Instagram, ni en Facebook, ni en nada, porque básicamente no creo que lo copien. No sé si la gente si lo registráis o con eso ya es suficiente. Es que no sé muy bien cómo hacer. Hombre, ahí tienes que calibrar un poco qué te interesa más, ¿no? Quiero decir, a lo mejor te interesa tener todas esas cosas guardadas para un futuro. Yo ahora, por ejemplo, sí que el videojuego que estoy creando comparto de muchas de las cosas que estoy haciendo, pero por supuesto no comparto todo. Porque es verdad que corres el riesgo de que llegue alguien más rápido que tú y haga lo mismo antes. Con más tiempo y me lo... Claro, pero sí es verdad que una vez que esto salga a la luz y esté comercializado, sí compartiré todo el proceso a posteriori, ya sin miedo a que te copien, etc. Tienes que calibrar si una copia a ti te afecta o no. Entonces, hay veces que sí, hay veces que tienes que tener cuidado y subir tus obras con marca de agua o subirlas a una resolución no demasiado grande para que no llegue alguien y la comercialice como sea, que esas cosas pasan y mucho, y tener ciertas precauciones. Pero creo que eso es más algo personal que tienes que decidir tú, qué te interesa más. Yo, por ejemplo, cuando subo mis ilustraciones, me da igual que las copien. ¿Por qué? Pues porque yo ahora saco más dinero de subir el proceso y de cómo he hecho esa ilustración en forma de tutorial o de curso que si vendo la propia ilustración para algo. Entonces, como en realidad es un vídeo que tampoco nadie va a poder sacar un fotograma y hacer esa ilustración y ponerla en una camiseta, como le ha ocurrido a amigos míos, por ejemplo, pues me da igual compartirla. Y de hecho, si alguien lo hace, me da un poco igual, la verdad. O sea, porque yo no lo voy a comercializar en ese aspecto, ¿no? Yo, mira, tengo un amigo que se dedica a hacer cartelería alternativa de cine, que es algo que es ilegal, que es facilísimo de demostrar que es plagio, o sea, que tiene derechos de autor, derechos de imagen, o sea, todo lo que esté prohibido está prohibido, y sin embargo las grandes productoras de cine lo permiten porque crea muchos fans. Y lo que hace esta gente es hacer un cartel de una película que no existe. Cogen los personajes y los ponen de una forma en la que no existe ningún cartel y crean un cartel nuevo. Se venden ediciones limitadas, que es algo que no se debería hacer. O sea, en realidad está prohibido. Y las grandes firmas de cine lo saben y les da igual. ¿Por qué? Pues porque eso hace que los fans estén más interesados en la propia película, que haya un mundo más rico en cuanto a la filmografía que crean y al final les beneficia. Sin embargo, si tú haces una camiseta de Mickey Mouse y lo vendes en una feria y te pillan, pues te van a meter un multón gordo. Cuando hay gente que está haciendo carteles de películas de Mickey Mouse y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque una cosa a las agencias le interesa y las otras no, básicamente. Entonces, tú tienes que ver, ¿me interesa que me copien o me importa que, no sé, un niño de 14 años de Honduras lo vea por internet y me copie? ¿Me importa eso? ¿Me afecta de alguna manera? Eso lo tienes que calibrar tú. Hoy he visto ilustraciones mías fusiladas totalmente y a lo mejor es eso, un chaval dicho un niño de 14 años de Honduras porque me pasó, que había hecho una ilustración mía absolutamente parecida al original y la compartió. Pues bueno, no me afecta tanto, ¿sabes? O sea, no es una cosa, pero creo que esa es una decisión personal que tienes que tomar obra por obra. Sí, vale. Sí, no, lo tengo que pensar porque, claro, es verdad que hay cosas que son ideas que digo, no me gustaría que me copiaran esta idea, más que la obra en sí, porque bueno, es la Bueno, idea. puede ser como una película, ¿no? También que van haciendo hype, sacando entrevistas, imágenes del rodaje, a veces entrevistas, tráiler 1, tráiler 2, y todavía ni siquiera se ha estrenado, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor se pueden enseñar, decir, sin que se vea la salsilla, ¿no? El resultado final, ¿no? Pero no Claro, sé. yo, mira, por ejemplo, volviendo al mundo de los videojuegos, que es lo que más atareado me tiene ahora, yo hay cosas que comparto, estoy compartiendo escenarios, diseños que se podrían comprar perfectamente, no me importa,
pero hay cosas que me callo como un muerto que no voy a decir a nadie, nunca. O sea, de hecho, hasta se las oculto a la gente con la que trabajo. Porque el más mínimo descuido, es verdad que en el mundo de videojuegos está todo hecho, es muy difícil hacer una mecánica de juego que sea original, y cuando tienes algo original, yo eso me lo voy a callar como una tumba, y hasta el mismo día que se estrene el videojuego lo va a ver el programador con un contrato de confidencialidad y yo. Entonces, pero el resto lo comparto sin ningún tipo de... De hecho, estoy haciendo diseños de monstruos que son originales del juego y los estoy compartiendo con toda la alegría del mundo y no pasa nada. Y, oye, si alguien me lo copia, también va a haber alguien que diga, mira, esto lo sacó Arganza en un vídeo hace tiempo y tal. O sea, no me complica tanto, ¿sabes? Vale, vale. Muchas gracias. Nada, tía. Está muy interesante lo que has dicho de que no te importa que te copien, por ejemplo, una ilustración porque sacas el dinero del proceso, ¿no? Y eso es muy interesante. Por ejemplo, no lo sé, aquí veo a Carlos Marcano, por ejemplo, Carlos, que hacía un tipo de obra muy, muy curiosa, con material que a lo mejor te da ese reparo a veces de enseñar cómo lo haces o tal, pues si te copian. Y en cambio a lo mejor es lo contrario, ¿no? El enseñarlo, a lo mejor puedes incluso, y que otras personas aprendan de tus vídeos, de cómo lo haces, monetizarlo, ¿no? Y eso de secundario, no sé cómo se dice la palabra ahora, Sí, bueno, de rebote, vaya. de rebote, pues acabas Diciéndolo. vendiendo tus propias piezas también. Sí, o que alguien te copie y diga, estoy copiando a X porque me ha gustado mucho el proceso y, oye, y eso te da a ti también más visualizaciones, ¿no? Y más exposición, que al final es lo que buscamos. Qué guay, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más, una última o algo, y si no ya vamos cerrando. Por cierto, ¿qué tal os está pareciendo la clase de Ricardo de la Mastermind? Un poco para que deis un poco opinión, si podéis abrir micros y decir, muy buena, muy bien, ¿qué tal? Excelente. Decir que os gusta, decir que os gusta. Maravilloso. Genial. Qué guay. Bueno, yo creo que ha sido una Estupendo. Mastermind diferente, muy reflexiva, que hace falta, ¿no? Para mí es la base muy importante entender realmente si estoy en redes sociales porque estoy, no en plan, oye, soy artista, todo el mundo publica ahí, pues tengo que publicar ahí. Saco una foto a mi cuadro y la publico. No, es entender realmente por qué lo quiero hacer, cómo funcionan, cuál es el sentido de las cosas, ¿no? Creo que es importante que a veces las pasamos así, hacemos las cosas, no sabemos por qué. Bueno, Así esa parte no la hemos tocado tanto, ¿no? No hemos profundizado de esa manera. Pero... ¿En cuál? No, que eso que acabas de decir, que esa es la parte compleja. O sea, no sé si hemos profundizado hasta el punto de concretar el que tenga súper claro el proyecto que tienes, sí, pero... No el proyecto, sino entender que quieras estar en redes porque tienes un proyecto y lo quieres comunicar, o sea, entender no tengo que estar en redes por obligación, ¿no? Que creo que es cuando viene el rechazo a las redes, cuando estás ahí y no te mola, ¿no? Sino porque te han dicho que tienes que estar. Claro, ahora tenéis el por qué, pero no el cómo. El cómo ya es el siguiente paso, que es también complicado. Pero ahí tenéis a Borja, que es un crack en estas cosas. Vale, pues Una nada. cosa que quería preguntar es, cuando hay seguidores, o sea, hay páginas que tienen millones de seguidores. Por ejemplo, hay una persona que se llama el doctor Ludwig Johnson. Él está enseñando cómo ayudar a las personas para revertir la diabetes, cómo ayudar a personas con autismo y todo esto. Y bueno, realmente me he dado cuenta que cuando tú comentas o tú participas en estas páginas que tienen un montón de seguidores, o sea, de repente hay alguien ahí que le interese tu trabajo y pueda de repente echar un vistazo a lo que tú tienes. O sea, de repente puedes tener la oportunidad esa, ¿no? Y me he dado cuenta que me ha pasado sin quererlo realmente y he comenzado a tener seguidores de otras páginas, o sea, cuando he comentado en esas páginas. Y bueno, pero yo creo sí a la muchacha que estaba compartiendo ahorita de que no tenemos que tener miedo de compartir nuestro trabajo, porque aunque nos los copien, nunca nos los van a copiar idénticamente, o sea, no va a ser lo mismo. Y siempre hay algo que nosotros tenemos, que el concepto, por ejemplo, a mí
yo participé en un concurso en el 2020 y mi obra no ganó, pero después, en el siguiente año, vi a un artista pintando similar a mí. Entonces dije, ay, mira, se quiere copiar mi concepto. Entonces, pero a mí no me importa porque realmente sé que lo mío sí es, o sea, es mío y no me lo copió completamente, pero sí, yo pienso que también eso es arte, ¿no? Si tú vas viendo en la suma de muchas cosas, puedes coger un poquito de aquí, un poquito de allá y poder entonces integrar a lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí somos de varias nacionalidades. Yo soy panameña, y a mí me gusta mucho siempre ver todo lo que enseña Borja. Realmente es súper, súper valioso todo lo que él hace. Y estoy aprendiendo muchísimo de él, ¿no? Y bueno, nada más quería aportar esto. Gracias. Sí, has dicho una cosa muy interesante que como consejo os lo doy a todos. El movimiento en redes sociales es muy importante. O sea, no solamente subir una cosa y olvidarte, el contestar a los comentarios de la gente. Yo creo que mi canal triunfó mucho al principio porque contestaba a todo el mundo. O sea, todo lo que podía, daba explicaciones, me enrollaba y eso hace que la gente sienta, digamos, una conexión más fuerte contigo. Pero aparte, ir a las publicaciones de otras personas, comentarles, hacerles buenas críticas, etcétera, el movimiento genera movimiento. O sea, todo eso no pasa desapercibido en redes sociales. Entonces, el hacer un grupo de gente, una comunidad como tenéis aquí, ¿no? En vuestras redes, creo que es algo que es muy valioso, en realidad, ¿no? Y si veis una obra que os gusta, comentadlo, decírselo al autor y entablar una conversación si podéis, meteros en grupos en los que tengáis intereses afines, que ayudar a gente que os pida consejo, en fin, creo que eso es muy importante en redes. Es una de las formas imprescindibles de crecer, ¿no? Lo que pasa No que, hemos hablado como mucho digo, eso sobre ya entra en el cómo, ¿no? No hemos hablado mucho sobre las redes de contacto y colaboraciones, que es otra de las pues una de las ventajas que te da las redes sociales, que antes era más complicado, pero bueno, sí, el ejemplo es el evento Vive del Arte que monté, en el que entrevisté también a Ricardo, que bueno, pues fui conociendo gente, las redes, o sea, solo hacerme un listado. Sí, mira, tengo un listado de artistas de 500, de que veo en redes sociales y voy y enviar un email, hacer, mira, por ejemplo, Eli, que creo que no está aquí, Eli, que vino a dar, una de las alumnas que vino a dar es una, para que sepa Ricardo, es una alumna que pinta buceando y debajo del mar y tal. Y se ha atrevido, por ejemplo, a contactar con piscinas profundas, que hay una en Madrid y otras por Europa, para exponer en sus piscinas profundas y todas le han dicho sí, del tirón. Y también ha contactado con uno de los que entrevisté en el evento Vive del Arte, Juan Cepeda, creo que era, y se han entablado conversación, y al final Eli se va con él a exponer a Miami. O sea que el atreverse a veces, ¿no? Y las redes de contacto, pues es guay. Totalmente. Bueno, la palabra clave es esa, atreverse. Eso es, lanzaros. Nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Ricardo. Me ha gustado mucho este reencuentro 2.0. Muchas gracias a todos vosotros. Ha sido un Para placer. ampliar todas estas reflexiones. Así que espero que hayas estado a gusto y el resto también. Súper a gusto. Guay, guay. Pues nada, el resto, pues nada, nos vemos, los alumnos del máster nos vemos el jueves y nada, gracias por estar aquí. Subiré la grabación, ahora la exporto y la subo a la plataforma para que la tengáis, ¿vale? Así que Vale. nada. Un abrazo a todos, muy fuerte, ha sido un placer. Venga, un abrazo a todos y todas y mucha mierda. Chao. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Por cierto, os dejaré el enlace por ahí de la academia de Ricardo, de los enlaces de Ricardo debajo del vídeo para que, pues si queréis, echarle un ojo. Vale, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.